Muy buenas tardes, chicos, muy buenas tardes con todos. Sí, muy bien, chicos. Sí, el día de hoy pues vamos a comenzar nuestra clase, nuestra última clase, sí, la que tenemos programada de Historia del Perú. Y pues chicos, ahí ya llegó el fin, pero también del inicio, vamos a decir, porque yo sé que de aquí en bueno, en varias semanitas ustedes pues van a presentarse, ¿verdad? Al examen de admisión. Así que les pido mucha atención para esta última clase. Vamos a recordar un poquito de lo que hemos ido viendo pues en Historia del Perú en las clases anteriores. Sí, porque ustedes habrán dado cuenta pues que siempre vemos en cada clase nueva básicamente las consecuencias de las acciones, en este caso de los periodos anteriores, ¿verdad? Y en esta clase pues no va a ser la excepción esa. Vamos a recordar un poquito cómo se inicia, o bueno, por qué se da este gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, cómo es que llegamos hasta eso, pues lo vamos a ir viendo en la clase del día de hoy. Sí, chicos, comencemos. ¿Se ve mi pantalla? Confírmame, por favor. Sí, se ve. ¿Se puede observar mi pantalla? Muy bien, gracias, Camila. Sí, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Pantalla gigante. Muy bien. Sí, vamos a tener el gobierno de Juan Velasco Alvarado, ¿sí? Hasta el gobierno de Alan García, segundo gobierno, ¿sí? Segundo gobierno de Alan García. El primer gobierno, en este caso cuando hablamos de Juan Velasco Alvarado, pues nosotros debemos evocarnos a lo que viene a ser, ahí está, a lo que viene a ser el gobierno de las Fuerzas Armadas, gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el cual en este caso va a tener o constar pues de dos etapas. Una etapa, la de Velasco Alvarado, y la otra de Morales Bermúdez, ¿sí? Vamos a ver, pero que este gobierno, sí, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, tiene unos antecedentes. Primero, ¿qué son las Fuerzas Armadas? ¿Sí? Y para recordar lo que viene a ser las Fuerzas Armadas, ¿a dónde tengo yo, en este caso, a quién tengo que evocar? Al gobierno de la Junta Militar, ese gobierno que estuvo pues del 62 al 63, ¿verdad? Donde nosotros pudimos en este caso, en su momento, ver que estuvo a la cabeza pues Ricardo Pérez Godoy. Y en ese gobierno, pues la famosa Junta Militar, vamos a ver que se va a tener, ¿qué cosa? La formación del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y vamos a ver pues que este Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ya había pues iniciado y anteriormente había dado un golpe de Estado, ¿no? Le había dado un golpe de Estado a Manuel Prado, en este caso Ugarteche, ¿sí? Entonces vamos a ver, ya o sea que ya ahí ya tenía su aparición. Sí, ya tenía su aparición, ¿sí? Entonces no es nada nuevo el que nosotros el día de hoy tengamos que mencionar al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿quiénes conforman el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? ¿Cuáles son estas fuerzas que la van a conformar? Pues vamos a tener a la Marina de Guerra, a la Fuerza Aérea y vamos a tener al Ejército, ¿sí? En este caso al Ejército Militar, ¿sí? Estos tres, vamos a decir, fuerzas del orden, profesora, la Defensa Nacional, me podrán decir, pues estos son que en conjunto, sí, los que van a estar en conjunto, los que van a dar un golpe de Estado. Ya anteriormente los habíamos visto, en este caso, accionar, y pues aquí también nuevamente vamos a ver que tomarán el poder, ¿sí? Vamos a ver también, sí, vamos a recordar un poquito a quién, al CAEM. ¿Por qué el CAEM? El Centro de Altos Estudios Militares. ¿Por qué? Porque lógicamente, también en este caso, recordar que el CAEM se va a formar en el Ochenio de Odría, ¿sí? Y profesora, recordarán ustedes pues que Odría tuvo un gobierno, ¿sí? Que va a ser conocida en este caso como la Revolución Restauradora, ¿sí? Y vimos ahí pues en este caso la formación, sí, la conformación, una de sus obras fue la creación
del CAEM, ¿no? Que en este caso donde había formación superior de los oficiales de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, ahí yo ya tengo, ¿sí? Ahí yo ya tengo, pues, en este caso, pues, estos dos antecedentes, ¿sí? Las Fuerzas Armadas y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y tengo también, en este caso, el CAEM, ¿sí? Centro de Altos Estudios Militares, ¿ok? Entonces vamos a recordar eso como un antecedente, ¿sí? Ahora, otro antecedente que yo debo de recordar para lo que viene a ser el gobierno revolucionario es que ellos dan un golpe de Estado. ¿A quién le van a dar un golpe de Estado? A Belaúnde Terry. Belaúnde Terry, ¿sí? Tenía un gobierno, pues en este caso él había sido elegido. Vamos a ver que en este caso Belaúnde Terry va a tener un gobierno un tanto moderado, que va a ser este caso por el cual se le va a criticar, ¿sí? Eh, no había realizado las reformas, en este caso necesarias, pues en el país y que se clamaban tanto. Su gobierno, en este caso, va a establecer, por ejemplo, la reforma agraria. Pero esa reforma agraria, ¿dónde se va a dar? En el 65. Solo en el Cusco, ¿verdad? Va a ser bastante limitada, ¿sí? Por ese motivo, ¿sí? Por ese motivo es que vamos a ver, pues, que era un periodo, ¿no? En el cual vamos a tener un tanto de que ante la crisis no hay decisiones fuertes, ¿no? Que puedan generar un cambio, ¿sí? Entonces, estamos viendo que su gobierno, a través de reformas moderadas, ¿qué cosa? Es un fracaso, ¿verdad? Adicional a eso, tenemos el régimen general, ¿sí? La crisis general, ¿sí? En el régimen de Belaúnde, ¿no? En el gobierno de Belaúnde. Pero ¿cuál será el detonante final? El detonante final será la firma del Acta de Talara en el 68. ¿Sí? En el 68 se firmará el Acta de Talara, que nosotros ya también lo habíamos visto con Belaúnde, pero ¿en qué constaba? Pues el Acta de Talara, ¿de dónde viene en este caso la firma del Acta de Talara? ¿Qué era en este caso, no? Talara, ¿por qué esta ciudad, ¿no? Que está al norte del Perú? Para eso, chicos, tenemos que así retroceder en el tiempo, ¿sí? Retroceder en el tiempo. ¿Hasta dónde? Hasta 1888, chicos. Profesora, tanto sí, porque va a ser ahí en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, que se va, en este caso, pues a descubrir que teníamos nosotros petróleo, específicamente en estos lugares conocidos como la Brey Pariñas, ¿sí? Este lugar, ¿no? En el norte, ¿sí? Como tenemos este recurso, se va a mandar a medir el terreno, ¿sí? Para ver, ¿no? ¿Qué cantidad tenemos, ¿no? Para que en este caso se explote, ¿verdad? ¿Cuánto se indicó que había en su momento? 10 pertenencias, ¿sí? Habían 10 pertenencias, se dijo, ¿no? Las pertenencias en este caso era la medida, en este caso de la época. Cada pertenencia, en este caso, equivalía a 10.000 metros cuadrados, ¿sí? 10.000 metros cuadrados. Profesores, ¿y qué pasó? ¿Ya? Pues quien va a explotar nuestro recurso en ese momento, ¿quién será? La London Pacific, ¿sí? Recordarán ustedes que con Cáceres llegó el capital inglés al Perú, ¿sí? Y la London Pacific, pues, de capital inglés, ¿sí? ¿Cuánto se pagaba en ese entonces? 30 soles por pertenencia. Si teníamos 10 pertenencias, 300 soles anuales, ¿sí? Pero vamos a ver que había un problemilla, ¿sí? Ricardo Deusta denuncia de que en realidad no habían 10 pertenencias, sino que estas pertenencias eran más, ¿sí? Entonces, en 1911, durante el gobierno de Augusto B. Leguía, ¿sí? Vamos a tener, en este caso, el inicio, ¿verdad? Del oncenio de Leguía, vamos a tener, sí, perdón, el primer gobierno de Leguía, sí, vamos a tener que, se va a mandar a volver a medir, sí, se vuelve a medir, en este caso, la Pariñas. Y efectivamente no habían 10 pertenencias. ¿Cuántas pertenencias habían? Más de 4.000. Más de 4.000 pertenencias. Exactamente 4.100. ¿Qué? 4.141.614 pertenencias. Profesora, 41.000 de 10 pertenencias es bastante.
Y nos pagaban solo 300, sí, solo 300, pues, chicos. Por esto, sí, por esto, es que, sí, la London Pacific, sí, que a la cual se supone que debía de pagarnos, pues no, nos ha estado estafando el Estado peruano. La London Pacific no quiere, en este caso, pues no sabe cómo solucionar su problema. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a vender su empresa, la London Pacific, vende su empresa a quién? A la IPC, a la International Petroleum Company, 1914, ¿sí? Y pues vamos a ver, ¿sí? Esto va a ocurrir, pues, en este caso, en el primer gobierno, nada más de Leguía, ¿verdad? Pero vamos a ver que en 1922, ya aquí, ya en el oncenio de Leguía, Leguía propone solucionar, ¿sí? Propone solucionar, en este caso, el problema de la Breipariñas. Miren, ¿cuánto tiempo atrás, profesor? Mira, que estamos en el 68, que es en este caso que se va a dar el acta de Talara, ¿sí? Y profesor, mira, estamos hasta 1922, ¿no? Bastante tiempo atrás, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que aquí vamos a irnos al lado de París, ¿sí? Y lo que se va a hacer es, lo que le lleva a hacer es, ¿qué cosa? Anular el laudo de París. ¿Sí? Básicamente, el Perú no recupera nada de lo que en realidad debió de haber estado pagando. ¿Por qué? Porque el IPC no quiere reconocer la deuda de la London Pacific. La London Pacific había, en este caso, se había convertido ya en la IPC. Pero cuando tú vendes una empresa, la vendes ¿qué cosa? Completita, con todo y deuda. Pero la IPC no quería reconocer eso. La Laudo de París, en este caso, vamos a ver pues que va a ser anulada, porque la Laudo de París decía que en realidad el IPC no tenía que pagar nada, ¿sí? Pero Leguía, pues él dice, no, que vamos a solucionar y no sé qué cosa más, ¿verdad? Pero tú sabes pues que Leguía no va a chocar con el capital norteamericano. Leguía gozaba del capital norteamericano y no iba a chocar con la IPC, una empresa norteamericana, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que desde 1922, ¿sí? Hace más de 40 años, ¿sí? Ese problema estaba ahí. ¿Cuál es el detalle? Que la IPC sigue en el Perú. ¿Sigue explotando, profesora, nuestros recursos petroleros? Sí. Es por eso que este personaje, Belaúnde Terry, durante la campaña electoral, propone solucionar, dice, yo voy a solucionar en mis primeros 100 días de gobierno, solucionaré, en este caso, ¿no? El problema con la IPC. Por eso es que el 13, ¿sí? de septiembre se firmará el acta de Talara. Se supone que la IPC reconocía, ¿sí? Y firmaba un compromiso de pago de esa deuda, pues, ¿no? De antaño que se tenía, ¿sí? Reconoce, en este caso, la cantidad de pertenencias y firman el acta de Talara, ¿sí? En la famosa acta de Talara. Pero ¿saben qué sucede? ¿Saben qué sucede? Vamos a ver, ¿sí? Que el presidente de la empresa petrolera fiscal, ¿sí? Va a anunciar la pérdida de la página 11. Anuncia la pérdida de la página 11, ¿sí? Que era pues este contrato con la IPC, donde había el compromiso de pago de la deuda. ¿Cuánto nos iban a pagar? Justo en la página 11 se supone que debía de estar porque las otras páginas no estaban. ¿Verdad? Entonces, ¿y por qué desapareció esa página? ¿No? ¿Por qué desapareció esa página? Ese fue el problema del gobierno en este caso. Pero este acto, sí, de desaparición de la página 11, anunciará qué cosa, un problema de corrupción, el cual será el detonante para que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas le dé un golpe de Estado a Belaúnde Terry. Da el golpe de Estado y establece, sí, establece lo que se conoce pues como el Plan Inca. De esa forma es que llega, sí, de esa forma llega, en este caso, Juan Velasco Alvarado, que encabezaba, sí, las Fuerzas Armadas, pues va a dar un golpe de Estado, en este caso el 3 de octubre de 1968, e iniciará un nuevo gobierno, un nuevo régimen, ¿sí? El objetivo de Velasco Alvarado, sí, será poder realizar las reformas, pero reformas, ¿qué cosa? De características radicales,
¿sí? Radicales completamente, ¿sí? Y todo esto lo hará a través de la vía autoritaria. Cuando decimos que es a través de la vía autoritaria, debemos de recordar que el gobierno revolucionario y las Fuerzas Armadas no gobernó con un Congreso, cerró el Congreso, desconoció la Constitución. No había Constitución, profesora, no había Constitución. ¿Y cómo se regía en este caso, no? ¿Cuáles eran las normas, los lineamientos para el gobierno? Solo gobernaban a través de lo que se conocía como el Estatuto Revolucionario, ¿sí? Y aquí también hay que aclarar una cosita. Anteriormente, cuando hemos hablado que gobernaban los militares, ¿qué era lo que hacían los militares? Sentaban, pues, ¿no? En época de crisis, por ahí agarraban y como que calmaban las aguas para que viniera un civil, un oligarca, ¿no? Un aristócrata, ¿no? Que era como los conocíamos, y llegara a gobernar. Se instaurara en el gobierno, ¿verdad? Es decir, que decíamos siempre, pues ahí ellos en este caso trabajaban para, ¿sí? La oligarquía. Pero aquí vamos a ver que estas Fuerzas Armadas, ¿sí? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no va a velar por ello. Todo lo contrario. Él va a querer, en este caso, gobernar para las minorías. Es por eso que decimos que este gobierno va a ser de tipo anti-oligarcas, ¿sí? Anti-oligarca. La propuesta de Velasco Alvarado, ¿sí? Que va a ser la cabeza, pues, de este gobierno, vamos a ver que van a estar centradas en lo que viene a ser la CEPAL y el CAE. La CEPAL que te va a proponer la industrialización a través del modelo EASY. ¿Qué era el modelo EASY? Industrialización por sustitución de importaciones. Lo vamos a explicar, no se preocupen, ¿sí? ¿En qué consistía esto? Que es en realidad muy, muy sencillo, ¿sí? Y también del CAEM, Centro de Altos Estudios Militares, Centro de Altos Estudios Militares, donde vamos a ver que se va a practicar, o en este caso se va a instruir en lo que viene a ser la doctrina de seguridad nacional, donde vamos a ver pues que aquí a los, en este caso oficiales, ¿sí? Se los va a instruir, en este caso, bajo una integración social y desarrollo económico. Es más, en el CAE, ¿sí? ¿Quién se va a formar en el CAE? Aquí, Velasco Alvarado, ¿sí? Velasco Alvarado será, en este caso, pues un alumno, vamos a decir, de aquí del CAE, ¿sí? Aquí la fecha importante, recordar 3 de octubre, ¿sí? 3 de octubre de 1968, ¿sí? Estamos aquí en la primera fase. Mira, ¿cuánto va a durar su gobierno? 7 añitos, ¿sí? 7 añitos aproximadamente, ¿sí? Él va a aplicar el plan Inca, ¿sí? Lo que se conoce como el plan Inca, y vamos a ver, pues, que con algunas características particulares, ¿sí? Como por ejemplo, a nivel económico, ¿qué es lo que va a realizar? Las estatizaciones, ¿no? La aplicación del modelo EASY. ¿Qué era el modelo EASY? Industrialización por sustitución de importaciones. ¿Qué implicaba esto? Que tu gobierno deberías de industrializar, ¿sí? Industrializar tus actividades para evitar comprar desde afuera. Porque lógicamente, a ver, si el Perú produce papa, ¿sí? Si el Perú produce papa, ¿para qué va a comprar papa de afuera? ¿Para qué va a comprar papa de afuera? No tiene por qué importar papa, ¿verdad? Porque aquí se produce papa, ¿sí? Pero para que justamente este producto pueda abastecer todo el mercado interno, ¿qué debe de hacerse con la actividad agrícola? Esta debe de ser industrializada. Por eso, en este caso, el modelo EASY implicaba industrializar al país para evitar, ¿qué cosa? Tener que comprar productos de afuera, ¿sí? Esa era la idea y muy bonita, ¿verdad? Hasta ahí está todo perfecto, ¿sí? Pero vamos a ver cómo la va a manejar el gobierno, ¿sí? También vamos a ver que se va a dar el control estatal de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que el Estado empezará a administrar los recursos estratégicos, como por ejemplo estos recursos energéticos, el petróleo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, lo que viene a ser los metales, ¿sí? El hierro, ¿sí? El cobre,
por ejemplo, van a ser productos, bueno, en este caso van a ser minerales que pasarán a ser administrados por el Estado. Profesora, ¿el Estado tendrá empresas? Sí, tendrá empresas. Y cuando el Estado, sí, cuando el Estado tiene empresa, ¿cómo se llama eso? Capitalismo de Estado. Porque tú sabes que cuando hablamos de empresas, eso es capitalismo, pero si el Estado es el dueño de esas empresas, estamos hablando de lo que vendría a ser el capitalismo de Estado, que es lo que se va a aplicar. Control estatal de recursos estratégicos, voy a colocar aquí capitalismo de Estado, ¿sí? Capitalismo de Estado. Esto es lo que se va a conocer como el capitalismo de Estado. Medidas que se van a tomar pues para aplicar esto del modelo EASY. Primero, el 9 de octubre se anulará el acta de Talara. ¿Qué quiere decir? En este caso, la anulación del acta de Talara, ya lo van a votar. Fuera. En este caso, la IPC era la International Petroleum Company, ¿verdad? International Petroleum Company. Y vamos a ver pues que cuando ya, profesora, si expropiamos a la IPC, es decir, que el Estado compra la empresa, ¿sí? Compra porque la expropiación viene con un pago de por medio, compra la empresa, ¿sí? Profesor, ¿y cuánto pagó por la empresa? ¿Cuánto creen que habrá pagado, chicos, por la empresa? A ver, imagínense un precio. Vamos a ver que el pago en este caso va, en este caso, a ser de 150, sí, 150 millones de dólares, ¿sí? Eso será en este caso el monto a pagar, ¿sí? Será el monto a pagar, pues para que en este caso Estados Unidos no se moleste, porque lógicamente Estados Unidos no puede, imagínate, ¿no? A Cuba la bloqueó, ¿no? Por estatizar, en este caso, las empresas norteamericanas, ¿verdad? Y aquí también pues corríamos el riesgo, así que no vamos a pagar por la empresa y el pago pues será de 150 millones de dólares, ¿no? Básicamente es una indemnización que le van a dar a la empresa pues por votar, ¿no? Votar a los dueños y ellos quedarse, ¿sí? Y vamos a ver pues que no va a ser únicamente con la International Petroleum Company, sino que vamos a ver que va a empezar, ¿sí? A votar a muchas empresas, a los dueños de muchas empresas. Por ejemplo, aquí vemos como en este caso las fuerzas del orden, sí, las fuerzas del orden, ¿no? Aquí, evidentemente un militar porque tiene un arma, en este caso aquí en la mano, y por acá el obrero, ¿verdad? Un obrero, ahí tiene su piquito ahí, ¿verdad? Perdón, claro, un obrero de mina, pero es un trabajador de la mina. ¿Está votando a quién? A la Cerro de Pasco Corporation, ¿sí? Y vamos a ver pues que así votan un montón de empresas. ¿Y qué va a crear? Empresas estatales, empresas públicas. Vamos a tener a Electroperú, Pesca Perú, Hierro Perú, Enafer Perú, Centromin Perú y otras. Por ejemplo, también destaca la empresa de telefonía del Perú, que se llamaba en este caso Entel, sí, Entel, empresa, sí, Entel, no, Entel, empresa de telefonía, sí, del Perú. Va a votar a todos y se va a quedar ellos administrando, sí, administrando. La idea era buena, ¿no? Porque se supone que si tú administras los recursos, ¿sí? Estas van a ser, van a tener en este caso van a tener ganancias y con esas ganancias tú podrás aplicar todas tus reformas. Pero ¿qué sucede? Estas empresas van a ser empresas ineficientes, ¿sí? No van a producir, no van a tener las mismas ganancias que cuando eran administradas por privados, ¿sí? ¿Esto qué va a generar? El incremento de la deuda pública, porque recuerda que se ha indemnizado a las empresas, ¿sí? Y profesora, ¿y de dónde sacó el Perú para pagar todas las empresas? Préstamos. ¿Quién te va a dar el préstamo? Estados Unidos, ¿sí? Es por eso que esto vamos a ver que, ¿y quién nos va a seguir dando préstamos? Será también en este caso no Estados Unidos, ¿sí? A través de los organismos internacionales. Es por eso que lo que nosotros vamos a tener que cosa será mayor dependencia hacia los Estados Unidos, ¿sí? Ahí lo vamos a tener. También vamos a ver que una de las medidas, una de las reformas más importantes, ¿sí? Será la de la reforma agraria. Un 24 de junio de 1965 se va a dar la reforma agraria con este lema famosísimo, la tierra es para quien la trabaja, ¿sí? El objetivo era
mejorar el nivel de vida del campesino, eliminando a los latifundios y la servidumbre, ¿sí? Eliminando los latifundios y la servidumbre. ¿Qué eran los latifundios? Pues en este caso los famosos hacendados, ¿sí? Solo que este hacendado no tenía tierra solo en un lugar, sino que en distintas partes del Perú. ¿Sí? En distintas partes del Perú y producía un montón, vamos a decir, o diferentes productos, ¿sí? ¿Por qué aplica también la reforma agraria? Porque hay otro que te está prometiendo, en este caso, la reforma agraria. ¿Quién va a ser? Los grupos de izquierda radical y las guerrillas. Entonces, para evitar el avance de estos grupos, es que las Fuerzas Armadas, sí, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, da este golpe de Estado y ellos exadjudican las principales reformas para el país. Sí, vamos a ver que las medidas van a ser pues la expropiación de los latifundios y las haciendas. ¿Qué quiere decir? Que los dueños, sí, los dueños, cuando hablamos, recuerda que expropiación, los dueños que van a recibir una compensación, ¿sí? Van a recibir una compensación y esa compensación pues se va a conocer como los bonos del gobierno, ¿sí? Los cuales se iban a pagar en 20, en 30 años, ¿sí? Las haciendas pasarán a ser administradas por la creación de las CAPs y las SAIs. ¿Qué eran las CAPs? Cooperativas, ¿sí? Agrarias de producción social. Y las SAIs eran las sociedades agrarias de interés social, ¿sí? Lógicamente, dentro de estas cooperativas que van a haber militares y técnicos, ¿sí? Aquí los campesinos pasarían a ser trabajadores, ¿sí? Trabajadores, algunos administrativos, ¿sí? Algunos, básicamente, en algunos no. Los campesinos van a ser trabajadores y van a ser, ¿qué cosa? Accionistas, ¿sí? ¿De qué? De una cooperativa o una sociedad. Profesor, son accionistas, tienen acciones, son dueños de sí. Sí, sí, son dueños, ¿ok? Básicamente, la última palabra, pero por más que ellos pertenecen a los campesinos aquí, ¿quién tiene la última palabra? Los técnicos, porque se supone que ellos son los más preparados, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vamos a ver, ¿no? Aquí dos imágenes muy importantes, ¿sí? Uno de la propaganda del colectivo revolucionario, donde se puede ver, ¿no? La imagen de Velasco Alvarado, acompañada ahí por detrás, ¿por quién? Por Túpac Amaru II, ¿sí? Túpac Amaru lo prometió, Velasco lo cumplió, ¿no? Esto en relación a la reforma agraria, ¿sí? Y aquí vamos a ver pues una imagen de cómo en este caso, ¿no? Algunos, en este caso indígenas, están cargando, ¿sí? Están cargando, están llevando en su hombro. ¿A quién? Al famoso patrón, ¿sí? Y este va a ser un ejemplo clarísimo de las desigualdades que se vivían en nuestro país y motivo por el cual se buscaba que en este caso generar cambios a través de las reformas, en este caso a través de la reforma agraria. Consecuencias de la reforma agraria, ¿sí? Los técnicos, chicos, en realidad eran unos corruptos, ¿sí? Porque básicamente no redistribuían de forma correcta, ¿sí? La asistencia que el gobierno mandaba. ¿Cuál era la asistencia que el gobierno mandaba? Las semillas, las maquinarias, los insumos, ¿sí? Esa inasistencia, la falta de apoyo técnico, lo que va a causar será que cosa la parcelación de las tierras. Es decir, que el campesino va a decir, ¿sabe qué? Mejor dame mi pedazo de tierra. Sí, yo la voy a administrar sola, ¿sí? Pero también el otro problema es que los trabajadores no tenían esa mente empresarial, pues sí, no tienen una mente empresarial, solo tenían o se dedicaban a la producción para la subsistencia, ¿sí? Esto vamos a ver que poco a poco, sí, va a generar que de forma así general la reforma agraria sea un fracaso, ¿sí? Porque se supone que con la reforma agraria tú tenías que producir un montón para evitar comprar de afuera. Pero vamos a ver que va a ser tanta, sí, va a ser tanta el fracaso de la reforma agraria que en algún momento, sí, se llegó a importar papa de Holanda. Profesor, pero papa es lo que más producimos aquí en el Perú. Ya, pues vamos a ver que la mala administración lamentablemente generó de que ni siquiera se pudiera cubrir el mercado interno y se tuviera que importar papa de otro país, ¿sí? Va a ser esa la situación, ¿sí? Pero vamos a ver también por el otro lado que si bien Velasco Alvarado quería acabar con la oligarquía terrateniente, pues lo va a lograr. Sí, se va a eliminar la oligarquía terrateniente, ¿sí? Porque lógicamente el Estado le ha comprado sus tierras, ¿sí? Lo vamos a tener ahí, ¿sí?
También es que evidentemente no todos los campesinos se van a ver beneficiados, ¿sí? Esto en relación a la reforma agraria. Pero también no debemos de olvidar de que en realidad se van a crear varias, ¿sí? Varias reformas. Reforma de transporte, reforma de educación, por ejemplo, ¿sí? Van a ser varias, ¿sí? Van a ser varias. Eh, Vamos a tener también, sí, las medidas políticas. Recordemos que el gobierno no va a tener congreso, sí, no hay congreso, por eso decimos que son autoritarios, sí. Las Fuerzas Armadas controlan los ministerios, se confiscan los medios de prensa, sí, todos los medios de prensa serán quitados de sus dueños, ¿sí? Y la reforma educativa que se va a realizar en este caso, a la cabeza de Augusto Salazar Bonde, ¿sí? Em, em, Vamos a ver que aquí entre las medidas pues, de la reforma educativa vamos a tener la implantación del quechua como segunda lengua oficial del Perú. También se va a imponer esto del uniforme único escolar, el cual era un color plomo, pues no plomo con su chompita ploma, ¿verdad? Y una blusa, camisita negra al interior, camisa blanca, perdón, al interior, ¿no? Esa era, en este caso, el uniforme, ¿no? Y medidas como, por ejemplo, recordarás tú en tu colegio todos los lunes que hacías tu formación, ¿verdad? Cantabas el himno nacional, la marcha de la bandera, izaban la bandera, o por ejemplo esto de las fechas cívicas, por ejemplo, en los colegios, ¿verdad? Ah, todo esto va a venir ¿de dónde? De la reforma educativa, ¿sí? Y profesor, ¿por qué tenían ese uniforme? ¿Por qué implantaron ese uniforme? Ah, porque lo que se buscaba era evitar las distinciones entre las clases sociales, por lo que colegios estatales y colegios privados debían de tener el mismo uniforme. Sí, tenían el mismo uniforme. ¿Sí? A nivel político también vamos a ver que recordarás tú que Velasco Alvarado no tiene un partido político. ¿Sí? No tiene un partido político. Entonces, profesor, ¿cómo logra el apoyo de la gente? Porque un partido político, en este caso, se encarga pues de manejar a la población que ha votado por ti. Pero aquí no vamos a ver eso porque no hay partido político. Para eso se va a crear, ¿qué cosa? El SINAPOS, Sistema Nacional de Movilización Social. Y esto va a ser creado únicamente para qué? Captar el apoyo popular y que en este caso, el pueblo, vamos a decir, sí, la sociedad respalde, sí, las reformas que se van realizando en el gobierno, ¿sí? A nivel internacional, vamos a ver pues que habrán tensiones con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lógicamente Estados Unidos al inicio va a decir, pues, oye, Perú, ¿cómo que vas a estatizar la IPC? No, eso tú no puedes hacerlo. ¿Sí? Y cuidadito, mira, mira, tú sabes ya lo que le ha pasado a Cuba, ¿ah? No, no quieras portarte mal, ya no te preocupes, no vamos a indemnizar a la IPC, no te preocupes, sus 50 millones ahí de dólares le va a tener que pagar el Estado peruano a los dueños de la IPC, ¿sí? También vamos a ver, pues, que por eso se calma la situación y por eso incluso Estados Unidos no va a seguir prestando plata, ¿sí? Vamos a seguir siendo amiguitos. Pero también, por el otro lado, vamos a ver que nos vamos a acercar al bloque socialista. Se puede observar aquí, bien sonrientes, quién Velasco Alvarado y quién Fidel Castro en el aeropuerto Jorge Chávez. Sí, entonces se puede ver ahí en este caso esta amistad, pues no este coqueteo, vamos a decir, ¿no? Del Perú con el socialismo, ¿sí? También tensiones bélicas con Chile, ¿por qué? Porque Velasco decía, pues, recuperemos nuestros territorios, ¿verdad? Recuperemos nuestros territorios, decía él. Entonces, vamos a ver que incluso, pues, ¿no? Hay una frasecita que él solía decir, que en este caso, bueno, una vez lo dijo, ¿no? Mañana almorzaremos, desayunaremos, creo que era desayunaremos, ¿no? En Santiago, decía. Profesor, como que mañana los peruanos desayunaremos, ¿no? En Santiago, que vamos a llegar allá. Claro, y eso era qué cosa. Dime tú si no es esa una amenaza, ¿verdad? Es una amenaza, ¿no? ¿Qué está queriendo decir el Perú? ¿Que va a invadir Chile? Entonces vamos a ver ahí unas ciertas tensiones, pues ciertas tensiones con Chile. ¿Sí? Es normal que no va a llegar a mayores. También vamos a tener la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, chicos, va a ser en este caso de forma generalizada en todo el mundo. Y eso también va a generar qué cosa, que a nivel económico, pues no nos vaya bien. Entremos qué cosa en crisis.
teniendo en cuenta que la administración de las empresas estatales, las empresas públicas, ¿verdad? Han sido ineficientes, no hay ganancias ahí. Entonces vamos a ver que esto nos va a afectar, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver que a pesar de, en este caso, ese acercamiento, ¿no? Cierto acercamiento a los países socialistas, algo muy común que Velasco Alvarado mencionaba era ni capitalismo ni comunismo. Nosotros seremos, ¿qué cosa? Nacionalistas, nacionalistas puros, nacionalismo puro. Profesora, si no estamos de un lado, si no estamos del otro, entonces, ¿qué somos? Un país no alineado, ¿sí? Vamos a pasar a ser, en este caso, o nos vamos a declarar como un país no alineado, ¿sí? Ya les mencioné en varias oportunidades la palabrita crisis, ¿verdad? Crisis, crisis, crisis. Pues eso es lo que nosotros vamos a observar, ¿sí? Vamos a observar en este gobierno, sí, lamentablemente, sí, eh, estas reformas no van a tener fruto, sí, y al no tener, pues, en este caso, fruto, vamos a ver que se va a hacer muy evidente la pérdida de apoyo de la población, sí, y vamos a ver, pues, no que nuestra deuda era tanta, sí, o sea, va a crecer nuestra deuda, y esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Pues que el gobierno llegue, pues, a su fin. ¿Sí? Vamos a ver que incluso en plena inestabilidad, tanto económica y como inestabilidad política, porque Velasco Alvarado ya no se va a mostrar, ya no lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado a Velasco Alvarado? En este caso, Velasco Alvarado era diabético, chicos, ¿sí? Y en este caso su salud se va a ver desmejorada, ¿sí? También yo creo que es entendible porque todo lo que él pensaba que iba a ser exitoso, en realidad, pues no funcionó y todo lo contrario, estábamos en crisis, ¿verdad? Y pues vamos a ver que él va incluso, va a tener un problema de salud al punto de que va a perder una pierna, ¿sí? Va a perder una pierna, ¿sí? En todo este contexto vamos a ver que incluso un 5 de abril se dará, perdón, un 5 de febrero de 1975 se realizará una huelga de policías. ¿Los policías, profesora, van a salir a protestar? Sí, imagínate, van a ser altamente reprimidos, donde se va a registrar la muerte de 100 policías, chicos. 100 policías, imagínate tú, ¿sí? La crisis vamos a ver que va a ser tan agravada, no escasez de productos, vamos a ver, ¿no? En saqueos en la ciudad, sí, en la ciudad de Lima, y todo esto pues dará, o bueno, en este caso será más evidente que el gobierno debe determinar, ¿verdad? El gobierno debe determinar. Es por eso que el 29 de agosto de 1975, Morales Bermúdez realizará un golpe de Estado interno a Velasco. ¿Desde dónde? Desde Tacna. Él va a leer el manifiesto de Tacna. A esto se le conoce como el Tacnazo. ¿Sí? El Tacnazo. Aquí, al inicio, chicos, ustedes habrán visto, ¿no? Primera fase, segunda fase, ya. La primera fase es la de Velasco Alvarado, con el plan Inca, y hemos visto, pues, ahí unas medidas bastante radicales, ¿verdad? Pero vamos a ver que con Morales Bermúdez, ¿sí? La segunda fase del gobierno revolucionario tendrá características muy distintas, ¿sí? Porque lo que va a buscar es moderar las reformas, ¿sí? Revisar el rol activo del Estado y ver cómo será la sucesión presidencial, ¿sí? Vamos a acercarnos, aquí ahora sí, nos vamos a acercar de lleno a quién, a los Estados Unidos, ¿sí? Y pues presionados por Estados Unidos, ¿qué vamos a empezar a hacer? Incrementar una economía de mercado, con una economía de tipo, en este caso, liberal, ¿sí? Donde el Estado no debe de intervenir en la economía. Es por eso que aquí hay que tener bien en claro esta división, chicos, ¿sí? Esta división de lo que viene a ser las etapas, pues estas etapas, porque este es un reformas radicales, no, aquí no. Aquí no vamos a tener, en este caso, reformas radicales, no, reformas moderadas acercamiento a los Estados Unidos, ¿sí? Acercamiento bastante.
de los Estados Unidos, mientras Velasco Alvarado coqueteaba con el socialismo, Morales Bermúdez lo que va a buscar es el respaldo del Fondo Monetario Internacional. Y para eso, ¿qué te necesitabas tú? Que Estados Unidos pues te acepte, ¿verdad? Ahí vamos a hacer estas dos diferencias, ¿sí? Si Velasco Alvarado aplicaba el plan Inca, todas las medidas son del plan Inca, Morales Bermúdez aplicará el plan Tupac Amaru. Sí, ahora sí vayamos a ver las características del gobierno de Morales Bermúdez, la segunda etapa del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Con el plan Tupac Amaru se pretendía, en primer lugar, estabilizar la economía. ¿Sí? Para esto el Estado no debía de intervenir en la economía y se debían de aplicar medidas de tipo liberales ortodoxas, esas medidas clásicas. ¿Sí? A nivel de política, vamos a ver que se va a desmantelar el Cinamos, ¿sí? Recuerdan, todas las reformas que había hecho Velasco, pues aquí vamos a ver que Morales Bermúdez como que no las va a continuar, ¿sí? Y si se quería controlar a la población a través del Cinamos para que aceptara las reformas, no, aquí no, ya no vamos a tener más Cinamos, ¿sí? Vamos a tener también, sí, vamos a tener también que se va a implantar el toque de queda y el estado de sitio en Lima. ¿Por qué? Esto por las constantes protestas sociales y las huelgas, ¿sí? Al punto de que se va a decir, ¿sabes qué? Hasta cierta hora nada más puedes salir. Después, si tú te vemos en la calle o algo, te puede caer un balazo, pues, ¿no? Toque de queda. Si nadie podía salir de su casa. Y quien incumplía la norma, recuerda que este es un gobierno autoritario, pues te castigaban, ¿verdad? Te castigaban, ¿no? El estado de sitio en Lima. Vamos a ver que aquí, por ejemplo, ante un indicio, ¿no? De que no sea sospechoso, ¿no? Sospechoso radical de izquierda, vamos a decir, ¿no? O sospechoso guerrillero, ¿no? Sin la necesidad de una orden, nada más, con plena sospecha, te podían, ¿qué cosa? Detener, ¿sí? Te podían detener. Y vamos a ver, pues, que incluso podían ingresar a tu vivienda sin ninguna orden judicial, ¿sí? Ahí lo vamos a tener, ¿sí? A nivel económico, busca el respaldo del Fondo Monetario Internacional y lo que va a hacer pues es ir eliminando el control de precios. Algo que había hecho Velasco Alvarado era controlar los precios para que la población no sintiera la crisis. Sí, pero ya sabemos que cuando hay control de precios creamos una burbuja, en este caso una burbuja económica que tarde o temprano va a reventar, ¿verdad? Aquí lo que va a hacer Morales Bermúdez es no control de precios y va a ir poquito a poquito va a ir en este caso, ¿no? Devolviéndole el precio normal a los productos, ¿ok? Entonces, vamos a ver que se va a buscar en este caso poder darle mayor fuerza a la moneda, sí, porque vamos a tener una devaluación monetaria, ¿sí? A nivel social va a destacar mucho el paro nacional, ¿sí? De 1977, ¿sí? Donde distintas organizaciones van, ¿sí? Salir a protestar, o sea, van a organizarse y salir a protestar, ¿sí? Esto va a detener todas las actividades del país, ¿sí? Ante esta situación es que se convoca la Asamblea Constituyente. Y en la Asamblea Constituyente, ¿quiénes serán mayoría? El APRA. Por fin el APRA no ganará unas elecciones, pero para la Asamblea Constituyente, donde Víctor Raúl Haya de la Torre será el presidente, sí, será el presidente. Y tendremos así una nueva constitución, ¿sí? Esta constitución, vamos a ver si vamos a ver que va a tener cositas nuevas. Entre las cositas nuevas será la ciudadanía a partir de los 18 años, ¿sí? Que hasta la actualidad lo tenemos así, ¿verdad? Porque antes era hasta los 21, ¿sí? Hasta los 21. También vamos a ver que va a permitir el voto a los analfabetos, ¿sí? Permite el voto a los analfabetos. Y vamos a ver, pues, que dentro de, de estas medidas es que va a establecer, en este caso, la famosa segunda vuelta, ¿sí? Establece la segunda vuelta. También vamos a ver que va a establecer, en este caso, dos cámaras, ¿sí? Dos cámaras en este caso de diputados y otra de senadores, ¿sí? Eso es lo que vamos a tener de nuevo, pues aquí en la Constitución de 1979, ¿sí? Em, Respecto a esto, ya, listo. Eso era respecto a la Constitución del 79, ¿sí? Lo nuevo, ¿no? 18 años, voto de los analfabetos, Congreso bicameral, diputados y senadores, y segunda vuelta en las elecciones. Se convoca a elecciones, ¿sí? Vamos a ver una convocatoria de elecciones. ¿Y quién crees que va a regresar? ¿Quién regresará? Regresará
desde Argentina, porque había estado pues exiliado ahí, retornará a quien le habían dado el golpe de Estado, pues por el acta de Talara, el escándalo en la página 11, ¿verdad? Vamos a ver que retornará Fernando Belaúnde Terry, ¿sí? ¿A quién le va a ganar? Le va a ganar a Armando Villanueva del APRA, ¿sí? Y aquí vamos a ver, pues, ¿no? Que una de sus primeras medidas será ¿qué cosa? Devolver los medios de comunicación a sus dueños, ¿sí? También vamos a ver que nuevamente se retornarán a las elecciones municipales. Recuerda, elecciones municipales, ¿sí? Elecciones municipales. Y vamos a ver, sí, vamos a ver, pues que también hay en lo político, vamos a ver que va a tener, ¿no? Como aliados, ¿sí? Al Partido Popular Cristiano. Sí, es el partido de la Mapita, el Mapita, sí, el Mapita, el partido de Lourdes Flores Nano, sí, es. Sí, va a ser una alianza con el PPC para poder tener una mayoría en el Congreso. ¿Sí? Vamos a ver incluso que Belaúnde, pues en su campaña, él va a proponer qué cosa, ¿no? Va a prometer, mejor dicho, 1 millón de puestos de trabajo. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. A nivel económico, se va a aplicar qué cosa? Una economía de tipo neoliberal, con el respaldo del Fondo Monetario Internacional, medidas económicas de tipo ortodoxas, no intervención del Estado, y se va a implantar una nueva moneda, ¿sí? Una nueva moneda, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta moneda? El INTE, ¿sí? El INTE. ¿Cómo vamos a ver que se va a tener en este caso? Como vamos a ver que se va a tener ya respaldo, préstamos y todo ello, ¿no? Por parte del fondo, en este caso de los organismos internacionales, Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, vamos a ver que vamos a empezar a hacer qué cosa, mayores obras públicas, ¿sí? Mayores obras públicas, ¿sí? Y es justamente ahí en las obras públicas es que se va a generar lo que se conoce pues como los puestos de trabajo, ¿sí? ¿Va a cumplir con su 1 millón de puestos de trabajo? Pues sí. A nivel internacional, vamos a tener un conflicto con el Ecuador. ¿Qué había pasado? Vamos a tener el incidente del falso Paquilla. ¿Qué pasa? Los ecuatorianos habían construido en nuestro territorio, sí, en nuestro territorio, sí, territorio peruano, una base militar, sí, que era igualita, igualita, igualita a la que ellos tenían, sí, en Paquilla, sí, territorio de ellos, que le pertenecía a ellos. Pero esa base militar de Paquilla, igualito, igualito la construyeron en el lado peruano. ¿Sí? Y vamos a ver pues que aquí el Perú va a lograr desalojar pues a los invasores, ¿sí? Va a lograr desalojar a los invasores a través, en este caso, de la estrategia zancudo y cuchillo. ¿Cómo que zancudo y cuchillo, profesora? Sí, zancudo y cuchillo, zancudo para la distracción, ¿sí? Para la distracción y cuchillo para qué? Para el ataque, ¿sí? Distraías y atacabas, ¿sí? Esa va a ser en este caso el conflicto del falso Paquilla y vamos a recuperar pues nuestro territorio. Apoyo a Argentina en la guerra de las Malvinas. Vamos a ser el único país que en este caso que le va a apoyar. Sí, va a apoyar en este caso a Argentina en la guerra de las Malvinas, ¿sí? Chile y Estados Unidos abiertamente van a apoyar a quién? A Inglaterra, ¿sí? También vamos a tener aquí la crisis de la deuda latinoamericana. Todo el mundo nos prestaba plata, ¿verdad? Y no solo a nosotros, sino también a otros países. ¿Sí? También a otros países. Entonces vamos a ver ahí pues esta situación, ¿no? De que ya no van a presta plata o paguen su deuda, pues. La deuda era tanta que teníamos y no, no mucha, pues muy mucho, ya tiene que empezar a pagar, ¿sí? La deuda latinoamericana. Y crisis, nuevamente, ¿no? Venimos de tener pura crisis, 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 nada más, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Una crisis climática que va a generar, pues, problemas económicos también. El famoso mega niño del 83. Tú sabes que el fenómeno del niño es completamente natural, ¿sí? Perdón, el fenómeno del niño ocurre siempre, es constante, ¿verdad? Pero aquí, chicos, el mega niño. Tú sabes que el mega niño, bueno, el fenómeno, inundaciones en el norte, sequías en el sur, ¿verdad? Pero esto va a ser tanto al punto de que el agua depositada va a generar qué cosa enfermedades. Tú sabes que el agua depositada te trae un montón de insectos, ¿verdad? Por ejemplo, el dengue, ¿verdad? Y eso va a generar qué cosa, una epidemia, ¿sí?
una epidemia. Mira, la inundación de la costa norte en el país, mira, hasta las rodillas le llega en este caso, casi hasta las rodillas, podemos decir, ¿no? Que le llega pues a estos niños el agua, ¿sí? Una característica también del gobierno, sí, en este caso de Belaúnde Terry, ¿no? Que se le conoce como el retorno a la democracia, ¿verdad? Retorno a la democracia. Vamos a tener pues que se va a expandir la violencia subversiva. Es más, en las elecciones de 1980, Sendero Luminoso hará su primera aparición, sí, donde en Ayacucho, en el pueblito conocido con el nombre de Chuschi, ¿sí? Chuschi. ¿Qué van a hacer? Van a quemar las ánforas de las elecciones, ¿sí? Y es aquí donde tenemos que hablar, por supuesto, de estos dos grupos. El Partido Comunista Peruano, Sendero Luminoso, ¿sí? Aquí vamos a ver, pues, que va a ser un problemita con Sendero Luminoso, ¿no? ¿Por qué? Porque Sendero Luminoso pues tenía unas ideas ahí, pues vamos a decir algo interesantes, ¿no? Él decía establecer un Estado comunista, ya está bien, pues, ¿no? En este caso, el PSP siempre había tenido esa idea, ¿verdad? Incluso el APRA, ¿no? Que tenía algunas ideas de izquierda, está bien, ¿no? Es tu propuesta política, pero ¿cómo vas a establecer un Estado comunista? Ah, democráticamente, a través de elecciones, vas a buscar llegar al poder. No. La idea de ellos, en este caso, era seguir el modelo maoísta chino. Y ya recordarás tú que Mao Zedong, cómo toma el poder a través de una guerra, ¿qué cosa? Una guerra civil, ¿verdad? Donde va a dar, finalmente, va a derrocar Mao Zedong a Chiang Kai-shek, ¿verdad? Ya, pues él quería hacer lo mismo, pues, ¿sí? El líder del Sendero Luminoso será Abimael Guzmán, ¿sí? Abimael Guzmán Reynoso, al cual se le va a conocer con el nombrecito, pues, de Camarada Gonzalo, ¿sí? Vamos a ver que a este grupo, ¿sí? A este grupo se le va a hacer, en este caso, se le va a adjudicar la mayor o el mayor número de asesinatos terroristas, ¿sí? Como un ejemplo, vamos a mencionar aquí la masacre de Luca Dinamarca, ¿sí? Por el otro lado, teníamos a otro grupo, ¿sí? El otro grupo va a ser el movimiento revolucionario Tupac Amaru, ¿sí? En este caso, de este movimiento van a ser de qué? De la facción guerrillera, ¿sí? Del MIR, ¿sí? Movimiento de Izquierda Revolucionaria o, en este caso, ¿cómo se llama esto? Ay, se me fue el nombre del M. Pero vamos a ver, sí, vamos a ver que este problemilla, sí, este problemilla con el MRTA venía porque ellos habían nacido ¿de dónde? Habían nacido, sí, del ex-apristas, sí, habían nacido de ex-apristas, sí. El M es el militante, sí, el militante, el MIR, el militante, sí, que era pues una de las divisiones en este caso del APRA rebelde, porque el APRO tuviste que estaba ahí, pues inicialmente tenía unas ideas ahí un tanto de izquierdas, pero después como que ya no es tanto de izquierda, ¿sí? Por eso que el APRA se divide, APRA y APRA rebelde. Y en el APRA rebelde es que vamos a tener al movimiento de izquierda revolucionaria y uno de esos grupos, porque el movimiento de izquierda revolucionaria se divide en tres todavía, ya. Uno de esos tres era el militante, ¿sí? El MIR, el militante, ¿sí? ¿Quién dirigía esto? Ah, Víctor Polay Campos, un ex aprista. ¿Sí? ¿Cuál era la propuesta que tenían ellos, profesora? Un Estado socialista. Pero, ¿cómo iban a llegar a establecer un Estado socialista? ¿Mediante elecciones? No, 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 tampoco. Ellos no buscan llegar al poder a través de una forma democrática, sino que buscan llegar al poder a través, en este caso, el MRTA a través del modelo cubano. Profesora, el modelo cubano, en vez de la revolución cubana, ¡ah! Acción guerrillera, sí, acción guerrillera, ¿sí? Y vamos a ver pues aquí que van a ser los del MRTA los que van a empezar a utilizar los famosos coches bomba, ¿sí? Secuestros, asesinatos y todo ello. ¿Saben cómo anunciaba, chicos, Sendero Luminoso su llegada a Lima? Porque principalmente su accionar será al interior del país. Lo hacía colgando perritos, ¿sí? Colgando perros en los postes, chicos, ¿sí? Esa era su forma de anunciar, ¿sí? Lógicamente ahí con un cartelito, ¿sí?
Eh, Aquí se puede observar, sí, vamos a decir, pues, el equipo del MRTA, ¿no? Como ellos tenían su radio, su granada aquí, en este caso en el pecho, ¿verdad? Su fusil AKM, ¿sí? Su chaleco porta, ¿sí? Su chaleco porta municiones, ¿sí? Ahí los vamos a tener, ¿sí? Finalmente, sí, se van a convocar a elecciones y en estas elecciones, sí, se va a presentar un jovencito, sí, pues que había sido, vamos a mencionar, pues, había sido discípulo, ¿no? De Aya de la Torre, ¿sí? Aya de la Torre. Y vamos a ver, pues, que se presentan las elecciones, ¿sí? Y va a enfrentarse ¿a quién? A Alfonso Barrantes de la Izquierda Unida, ¿sí? Y le va a ganar a la Izquierda Unida. Alan García en este entonces tenía 36 años de edad, ¿sí? Nadie pensaba en realidad que él podría en este caso, ¿no? Liderar, en este caso, al APRA, ¿sí? Pero vamos a ver que va a tener buena aceptación de la población, ¿sí? Y es, pues, en este caso, el presidente democrático más joven del Perú. Eso hay que tenerlo en cuenta. Es el presidente democrático más joven al Perú. Es el que a través de elecciones ha sido escogido, pues por eso decimos democráticamente, ¿sí? Fue elegido. Aquí vamos a ver porque hemos visto, por lo sabe, la U de crisis, crisis, crisis. ¿Qué es lo que va a buscar él hacer? Acabar con la crisis. Pero si veíamos que Belaúnde aplicaba un modelo ortodoxo, él va a decir, no, nada que modelo ortodoxo, economía liberal, no, 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 ¿sí? Eh, y vamos a ver, ¿sí? Y vamos a ver que esto va a generar, ¿sí? Que vaya por la aplicación de un modelo heterodoxo. Profesor, heterodoxo, yo sé que es cuando el Estado interviene en la economía. Pues sí, eso viene a ser un modelo heterodoxo. El Estado interviniendo en la economía, ¿sí? ¿Y qué medidas va a tomar, profesora? Cuénteme, cuénteme. Pues dentro de las medidas vamos a tener control de precios. El Estado dice a qué precio se debe de vender un producto. Control del tipo de cambio. A cómo debe ser en este caso la venta, en este caso venta y compra en este caso del dólar, ¿sí? El dólar MUC, dólar de mercado único de cambio, que lo vamos a explicar cómo funcionó y a través de qué, de subsidios. Estas medidas, chicos, de tipo heterodoxas, en este caso, en su primer año, ¿sí? En su primer año, le van a dar aprobación a Alan García, ¿sí? Tenía, en este caso, llegó su aprobación hasta el 98%, ¿sí? Hasta el 98% llegó de aprobación, todo el mundo lo quería, ¿sí? Y vamos a ver porque en realidad a Alan García, quien lo va a apoyar, van a ser los sectores, vamos a decir, pues, de de la informalidad urbana, ¿sí? Y los famosos ambulantes, ¿sí? Porque ellos en este caso le van a proponer, pues en este caso decir, no, lo vamos a dejar trabajar, ¿verdad? Los campesinos también lo van a apoyar, la clase media, ¿sí? Pero vamos a ver que quienes van a estar a favor de él es el sector obrero, ¿sí? El sector obrero. Es decir, que todos ellos se van a beneficiar y inicialmente va a decir, sí, muy bien, control de precios, ¿verdad? Precios bajos, ¿verdad? Perfecto, subsidios, perfecto, ¿sí? Pero, vamos a ver que una de sus medidas va a ser qué cosa. Es decir, a ver, nosotros debemos mucho, ¿sí? Debemos mucho, pero no podemos seguir pagando lo mismo, ¿sí? Vamos a pagar, pero solo el 10% del valor de las exportaciones, ¿sí? Lógicamente, esto no va a ser bien visto por la comunidad internacional, ¿verdad? No va a ser bien visto. ¿Por qué? Porque aquí Perú, ¿qué cosa? No quiere pagar, en este caso, su deuda como debe de ser, quiere pagar lo que él quiere, ¿verdad? Quiere pagar lo que él quiere, no es cómo es posible, ¿verdad? Entonces vamos a ver que vamos a tener una consecuencia por esta medida, ¿sí? A nivel, en este caso, vamos a decir, pues,
del por qué también tuvo vamos a decir, tuvo buena aprobación en su primer año de gobierno, es porque va a incrementar los salarios y va a congelar el precio de los alimentos, ¿sí? A través, en este caso, del control de precios, ¿sí? Pero vamos a ver que esto del incremento, chicos, de salario va a venir ¿por qué? Porque imagínate que tú eres un productor, ¿no? En este caso, principalmente los productos de primera necesidad, ¿no? No sé, arroz, ¿no? Vendes azúcar, aceite, leche, no sé, pasta, ¿no? Fideos. Y lógicamente, si tú ves que el Estado te empieza a controlar el precio, te dice, ¿sabes qué? Tú lo tienes que vender a 4 nada más. No puedes venderlo a 5. No, pero mi producto vale 5. No, véndelo a 4. Sí, véndelo a 4. Pero yo no voy a tener ganancias o voy a ganar menos. No, lo tienes que vender el precio que te estoy diciendo. Yo soy el Estado, me tienes que hacer caso. Por ese motivo, sí, por ese motivo es que muchos productores, sí, muchas empresas, ¿qué cosa? Van a cerrar. ¿Por qué? Porque no van a ganar nada, ¿verdad? No van a ganar nada. Entonces, ¿para qué yo voy a seguir produciendo si no voy a ganar? No produzco. Cuando tú no produces, ¿qué reduces? ¿Qué haces? ¿Qué es lo que se genera? La reducción de productos. Cuando hay poquitos productos, ¿qué sucede con ese precio del producto? Si hay poco y muchos compradores, este producto va a subir de precio, ¿verdad? Va a subir de precio, ¿sí? Pero, o sea, pero hay control de precios, pero va a llegar un momento, chicos, en que el Estado ya no va a poder controlar el precio, ya no va a poder seguir congelando el precio de los productos, ¿sí? Por eso, si el producto se eleva de precio, ¿qué medida va a tomar en este caso el gobierno? Ah, incrementar los salarios, incrementar los salarios. Pero el problema no es que no haya dinero. El problema es que los productos son escasos, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué estás generando? Una burbuja económica que tarde o temprano, ¿qué cosa? Va a reventar, ¿sí? Que tarde o temprano va a reventar, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a poder observar aquí, ¿sí? Em, para más o menos ir entendiendo cómo se manejó, porque acá tenemos las características así de lo que ocurre, pero vamos a ver el orden en el que ocurre. Llega un momento en que el Estado ya no puede, chicos, controlar los precios, ya no puede congelar los precios. ¿Y qué hace? Ah, incrementa los salarios. Sí, incrementa los salarios. Y a la gente decía, ah, está feliz, ¿no? Ya vamos, voy a tener, porque el precio como está caro, entonces voy a tener con qué comprar. No, vamos a ver que eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el problema es la escasez de los productos, ¿sí? Como a nivel internacional, nosotros estamos quedando, pues, Perú como la conchuda, que no quiere pagar lo que debe, ¿verdad? No quiere pagar lo que debe, ¿cómo es posible? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo nos van a considerar como un país inelegible de crédito. Inelegible de crédito, ¿sí? Es decir, que nadie nos va a prestar dinero. ¿Quién le va a querer prestar dinero a alguien que quiere pagar lo que quiere, nada más? ¿Verdad? Muy bien, ¿sí? A nivel político, vamos a ver que se va a expandir las acciones terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Por qué decimos que se va a expandir? Porque van a empezar a llegar ¿a dónde? A la costa, ¿sí? Va a llegar a la costa, ¿sí? Vamos a ver también, sí, creación del Ministerio de Defensa, ¿sí? Para combatir, pues, ¿no? Las acciones terroristas. Y vamos a ver también la unificación de las fuerzas policiales de la PNP, ¿sí? En la PNP. ¿Qué sucede? Antes, sí, antes teníamos lo que era la Policía de Investigación, la Guardia Civil y la Guardia Republicana, ¿sí? Teníamos esos tres. Pero ahora todos estos se van a juntar ¿en dónde? En la Policía Nacional del Perú. ¿Sí? Ahí lo vamos a tener. Todos en una sola institución. ¿Ok? También vamos a ver que a nivel político se van a dar las masacres de Acomarca y Callara, ¿sí? Recuerda que había en este caso este enfrentamiento en este caso con los terroristas, ¿sí? Y pues vamos a ver pues que aquí van a haber ciertos incidentes, ¿sí? Como los que van a ser los de Acomarca y Callara. También a nivel político, chicos, ¿saben qué va a suceder? La masacre de los penales, ¿sí?
Un 18 y 19 de junio vamos a ver que los internos, pues que estaban recluidos por acusaciones de terrorismo, sí, van a iniciar un motín, sí, un motín. Este motín va a ser en la isla del Frontón, que era donde tenían, pues en este caso, la cárcel, el penal estaba ahí, sí. Y vamos a ver, sí, vamos a ver pues que lamentablemente cuando ya la policía recupera el orden en el penal, sí, va a analizar, pues se va y va a estudiar el caso y se va a dar cuenta, sí, se va a dar cuenta, sí, que muchos, sí, en este caso asesinados, ¿no? Muchos muertos, muchos caídos de los muchos presos que habían muerto, ¿sí? Se habían rendido antes de ser asesinados, ejecutados, ¿sí? Pero a pesar de su rendición, ¿sí? Habían sido, pues en este caso, ejecutados, como lo digo, ¿sí? Esto, sí, yo sé que puede estar muy en debate, profesora, no, si eran terroristas, pues menos no merecían, pero va en gobierno, sí, en este caso de república, un gobierno democrático, eso no puede suceder. Sí, yo sé que es de debate, ¿no? O sea, si alguien que ha hecho tanto daño, ¿por qué debemos que respetar la vida si no respeta la vida de los demás? Pero vamos a ver porque esto en la Comisión de la Verdad y Reconciliación pues va a salir a flote, ¿sí? Porque vamos a tener muchos testimonios que van a indicar ello, ¿sí? Que van a indicar, ¿sí? Esto viene a ser la masacre de los penales, ¿sí? Consecuencias, ¿sí? En este caso, ya a nivel, vamos a decir, pues, no, de las medidas que había tomado Alan García, vamos a tener que se van a frenar las inversiones públicas, ¿sí? Se frenan las inversiones públicas. ¿Por qué? Porque no hay dinero, ¿sí? La hiperinflación por la excesiva emisión monetaria para los gastos estatales, ¿sí? El aumentar los sueldos, el control de precios, los subsidios, ¿verdad? Esto va a generar una hiperinflación, ¿sí? Nuestra moneda se va a devaluar y vamos a llegar a la dolarización. Y aquí es donde voy a hablar de lo que era el dólar MUC. El dólar MUC, chicos, sí, va a ser una de las medidas que aplicará, sí, eh, Alan García en su gobierno. ¿Para qué? Para, sí, dar un tipo de cambio, sí, especial, sí, un tipo de cambio especial, es decir, que el Estado vendía, sí, vendía dólares. ¿A quién? A los famosos 12 apóstoles, que eran en este caso pues los dueños de las empresas más grandes del país, a los cuales se les va a dar créditos, ¿sí? Se les va a dar créditos tributarios y se les va a dar, ¿qué cosa? El famoso dólar MUC, ¿sí? Este dólar era barato, ¿sí? Se lo vendían barato. ¿Por qué? Porque tenía el gobierno la intención de que los empresarios lo puedan comprar, ¿sí? Y lo puedan, en este caso, invertir en la creación de empresas, ¿sí? Y si estas empresas producen, ¿qué vamos a crear? Un mercado interno. Si el problema era la falta de productos, vamos a tener productos. Y cuando hay productos, ¿qué es lo que va a suceder? Todos van a poder comprarlo, ¿verdad? Esa era la intención. Pero esto no va a funcionar así, al punto de que el Estado, ¿sí? Se va en este caso el Estado va a entrar en bancarrota, ya no va a tener más dinero, ¿sí? No va a tener más dinero, ¿sí? Última medida que va a realizar el gobierno, ¿no? Y ante toda esta situación, ¿cuál será? Estatización de la banca. Profesora, los bancos, sí. Se va a querer estatizar los bancos, ¿no? Y se puede ver aquí, pues, esta caricatura, ¿sí? eh, Donde Alan García está, ¿qué cosa ahí? Asaltando a los bancos, ¿no? Le decía, manos arriba, esto es una estatización, expropiación, nacionalización, democratización y apristización. ¿Por qué? Como ya el Estado no tiene más dinero, ¿y quién sí tiene dinero? Los bancos. Entonces, ¿qué cosa? Hay que estatizarlos para que con su dinero podamos, ¿qué cosa? Salvar al país, ¿verdad? Pero vamos a ver que no.
esto no se va, en este caso, a realizar porque el Congreso no lo va a aprobar, ¿sí? Por eso, ¿el gobierno qué va a hacer? Medidas de austeridad, ¿sí? Las medidas de austeridad van a estar en relación a los paquetazos. ¿Por qué? Porque se van a lanzar los precios, ¿sí? Los precios, en este caso, que en este caso iban a ser, pues iban a empezar a sincerar, ¿verdad? Entonces, lo que sucedía era de que a ver, el gobierno, el fin de semana, ¿sí? El fin de semana, lo que hacía era, en este caso, anunciar el precio de los productos, ¿sí? El precio de los productos para, que en este caso, que iban el precio de los productos para el día jueves, ¿verdad? Lógicamente, si el precio, si, no sé, de la leche, ¿sí? Estaba 4, ¿sí? El precio de la leche estaba 4, imaginemos, ¿sí? Pero tú sabes que el domingo están anunciando que el jueves el precio será ahora 5, ¿sí? ¿Qué es lo que haces tú? Lunes, martes, miércoles. Quieres conseguir la leche a 4, en este caso, vamos a decir, pues a 4 soles en nuestra moneda actual, a 4 soles, ¿no? Pero, ¿por qué quieres hacer esto? Porque tú sabes que el jueves va a costar 5. Entonces tú quieres comprarlo a 4, más barato, ¿verdad? Pero tú, que eres el que vende el producto, imagínate, ¿qué te conviene? ¿Venderlo a 4 o venderlo a 5? Venderlo a 5, profesora, yo quiero ganar más. Entonces, ¿qué crees que va a hacer este vendedor? Este vendedor lo que va a hacer es esperarse hasta el día jueves para vender la leche a ese precio, precio de 5 y ya no 4 para que pueda ganar más, ¿verdad? Y vamos a ver por qué esto era lo que sucedía, ¿sí? Y vamos a ver porque esto generaba, ¿qué cosa? Las famosas largas colas, porque todo el mundo quería, ¿qué cosa? Comprar. Y muchos decían, no, no hay, no, no tengo ese producto. ¿Cuándo va a llegar? El jueves. Oye, pero no te pases, el jueves ya va a estar más caro, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esto lo que en este caso generaba era básicamente, ¿qué cosa? Ay, se me fue la palabra. Desabastecimiento, sí, ay, desabastecimiento, ¿sí? De los productos, ¿sí? Porque todo el mundo quiere comprar la mayor cantidad días antes de que el precio suba, ¿sí? A nivel general, chicos, vamos a ver que la gente del interior del país, por la violencia terrorista, va a empezar a migrar ¿a dónde? A la zona de la costa. Pero los que están en la costa cansados de la situación, ¿qué van a hacer? Se van a ir a otros países. Van a migrar, por ejemplo, a Venezuela. En esa época Venezuela estaba bien. Van a migrar ¿a dónde? A Estados Unidos, ¿sí? Se van a ir para España, ¿sí? Vamos a tener esta situación, ¿no? En América incluso se van para Chile, se van para Argentina, muchos, ¿sí? Lo vamos a tener ahí, ¿sí? También vamos a ver el surgimiento del movimiento Libertad. El movimiento Libertad principalmente van a ser, ¿sí? Tras el proyecto de estatización de la banca, ¿sí? ¿Quién lo va a liderar? Mario Vargas Llosa, ¿sí? Él será el líder, ¿sí? Será el líder del movimiento Libertad, que más adelante dará paso al Fredemo, ¿sí? Que será con el cual llegará a las elecciones, ¿sí? A las elecciones del 90, ¿sí? ¿Dónde? ¿Quién le va a ganar? Le va a ganar Alberto Fujimori, ¿sí? Vamos a ver que Alberto Fujimori, chicos, pues representaba, sí, representaba, pues una persona, vamos a decir, ¿no? Que te iba a dar la solución, ¿sí? Iba a traer la solución, pues, para lo que venía pasando en nuestro país. ¿Y qué venía pasando? Lo que venía pasando, básicamente, ¿sí? Básicamente era la crisis social, económica, política, ¿verdad? Alberto Fujimori, un maestro profesor, ¿sí? De la Universidad Agraria, había llegado a ser autoridad también ahí. Su esposa, una profesora, ¿sí? Que enseñaba matemáticas en la uni, ¿verdad?
Tenían una familia, 4 hijos, ¿verdad? Y vamos a ver, pues, que se va a enfrentar a quién, a Mario Vargas Llosa, que en ese momento se lo conocía, pues, en este caso, como escritor, ¿verdad? Un novelista que tenía gran fama internacional, tenía ideas liberales, ¿sí? Y pues tenía esta idea de impulsar, ¿no? Al Perú como un país moderno, ¿sí? Y él decía, pues, ¿cómo vamos a solucionar la crisis? Ah, la aplicación del shock, ¿sí? La aplicación del shock, ¿sí? Y Fujimori que decía, no, shock, no, shock. Lo que vamos a hacer es regular la economía, ¿sí? De forma moderada, ¿no? Poco a poco, para que no le afecte a la población, ¿sí? Para que no le afecte a la población, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que Alberto Fujimori, con su tractor, ¿sí? Con su tractorcito va a empezar a hacer campaña, ¿sí? Y en realidad tenía, pues, en este caso, una campaña bastante, vamos a decir, modesta, ¿sí? Iba a tener su lema, honradez, tecnología y trabajo, decía. ¿Sí? Se van a ir a segunda vuelta, ¿sí? Alberto Fujimori va a ser el outsider, ¿sí? Que lo va a llevar en este caso a la segunda vuelta, donde se va a enfrentar de forma directa con Mario Vargas Llosa. Sí, porque en realidad en la primera vuelta se van a presentar en este caso varios, en este caso partidos políticos, pero el que van a destacar son estos dos que van a tener la mayoría, ¿sí? Y en esta segunda vuelta va a ganar Alberto Fujimori. ¿Y qué creen que va a hacer? Va a aplicar el shock económico. Porque en realidad, chicos, no había otra forma de poder salir de la hiperinflación. No había otra forma. Y miren, chicos, la hiperinflación en la que nos va a dejar nuestro queridísimo Alan García. 7.650 para el año 90 teníamos esto de inflación. Pero un año posterior, miren cómo redujo la inflación. ¿Cómo lo hizo? El shock económico consistía en qué cosa? Acabar con los subsidios, acabar con el control de precios, quitar el tipo de cambio fijo, ¿sí? Todo esto que va a generar. Si tú dejas de controlar los precios, ¿qué quiere decir? Que esto que antes el gobierno obligaba a que se vendiera, pues en este caso, no, imagínate, a 5, ¿sí? Él decía que se tenía que vender a 5, ¿verdad? El gobierno decía eso. Pero este gobierno va a decir, no, ese precio no, ese no es su precio real. Su precio real, ¿qué cosa es? 10. Entonces, que se venda 10. Pero 10 es muy caro. No, yo no puedo pagar 10. ¿Qué sucede? No van a querer comprar porque, bueno, más que no van a querer comprar es porque no hay dinero. Se reduce la demanda de los productos. Si no hay demanda de un producto, si no hay demanda de un producto, ¿qué sucede con su precio? De forma natural, empieza a bajar, de forma natural. Pero para que empiece a bajar el precio, primero que tiene que bajar la demanda, ¿sí? Tiene que bajar la demanda, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a poder observar, ¿sí? Adicional a eso, sí, adicional a eso, vamos a ver pues que se va a cambiar, ¿sí? Se va a cambiar de moneda. Ya no vamos a tener el INTI, ¿sí? Que era la moneda que había establecido, en este caso, Belaúnde, ¿verdad? Ya no vamos a tener el INTI. Vamos a pasar al nuevo sol, hasta el día de hoy, ¿verdad? El nuevo sol, ¿sí? Eh, Lógicamente, ¿sí? Cuando se hace este shock, pues los productos empiezan, en este caso, se elevan de precio, nadie los puede comprar y de forma natural, pues no, con el tiempo van reduciendo su precio. Pero para eso también se tiene el cambio de la moneda, ¿sí? Se tiene el cambio de la moneda, ¿sí? Eh, También vamos a ver que el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, ¿qué va a suceder? Ahora será independiente. Nada que, no, tienes que imprimir más dinero, imprime más dinero, aumento de sueldos, hay que imprimir más dinero, no, no, no. Eso no puede haber.
¿sí? Eso no puede haber. El Banco Central debe ser autónomo y lo es hasta el día de hoy. No, en este caso no puede hacerle caso, en este caso no le hace caso, vamos a decir, a lo que diga el gobierno, ¿no? Porque es completamente autónomo, ¿sí? Vamos a ver también que para la mayor recaudación de dinero por parte del Estado se va a dar una reforma tributaria, ¿sí? A nivel de, en este caso, impuestos a los productos y impuestos a lo que viene a ser, ay, ¿cómo se llama esto? En este caso, la SUNAT, en este caso, todo lo que viene a ser transacciones económicas, ¿verdad? Transacciones económicas, porque recuerden, chicos, tú así compras un caramelito, ese caramelito ya pagó impuestos, ¿sí? La SUNAT te cobra absolutamente todo tipo de transacciones económicas. Quieras vender un predio, todo, sí, todo, ¿sí? Y también en este caso, para la reforma tributaria de lo que vienen a ser las aduanas, también, ¿sí? Las aduanas, todos los productos que ingresan desde fuera, ¿ok? Ahí lo vamos a tener a estos dos. También, nuevamente, el Perú se va a reinsertar en la comunidad financiera internacional. ¿Sí? Profesora, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, profesora, ¿nos va a querer nuevamente prestar platita? Sí, sí, eso es lo que nosotros vamos a ver. Esto a través del consenso de Washington. También, ¿qué va a hacer el gobierno de Alberto Fujimori a nivel económico? Se va a promocionar la privatización de las empresas públicas. Profesora, ¿las empresas de Velasco Alvarado ahora serán qué cosa? ¿Privadas? Sí, el Estado las va a vender. Sí, el Estado las va a vender. ¿Sí? Por ahí nos quedarán algunas, ¿sí? Por ejemplo, Sedapal, es una empresa peruana que se encarga de lo que es en este caso el agua, ¿verdad? Vamos a tener también Petroperú, también vamos a continuar así, pero muchas otras, nuevamente, ¿qué cosa? Se van a privatizar, ¿sí? Esto también va a traer lo que viene a ser la inversión extranjera directa, ¿sí? Inversión extranjera directa. Otra de las medidas va a ser, ¿qué cosa? La flexibilización laboral. Despidos pasivos, ¿sí? Despidos pasivos vamos a tener, ¿sí? Y aquí vamos a ver que en su primer año de gobierno, pues, Alberto Fujimori va a conocer a Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos, en este caso, era un personajito, pues, que tenía bastante llegado a lo que eran las Fuerzas Armadas, ¿sí? Él era, en este caso, un exintegrante de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Y vamos a ver, pues, que será él el nexo con quién, con las Fuerzas Armadas. Y es así, pues, que si bien Alberto Fujimori había ganado las elecciones en el 90, ¿sí? Él no tenía mayoría congresal. ¿Sí? Y la justificación va a ser eso, pues que no le permitían realizar qué cosa, no le permitían realizar sus cambios, sus reformas, ¿verdad? Que el gobierno estaba completamente tomado y no por el presidente, ¿sí? Es así que se va a dirigir qué cosa, el autogolpe del 5 de abril de 1992, ¿sí? Donde se va a establecer un gobierno de emergencia encabezado por Alberto Fujimori. ¿Quién va a ser profesor? ¿Quién lo va a ayudar? Las fuerzas, miren aquí, el ejército, mira, aquí va a estar aquí presente, miren en el Congreso, ¿sí? Y va a iniciarse lo que se conoce como la reconstrucción nacional, que es con el nombre que le van a colocar, ¿sí? Se disuelve el Congreso de la República, no va a haber Congreso, ¿sí? Por eso tenemos un gobierno de emergencia sin Congreso. Intervienen las instituciones del Estado, ¿sí? Cerradas, sí, cerradas, por eso estamos hablando de gobierno de emergencia. Se controlen los medios de comunicación. Los medios de comunicación estarán a favor de quién? Del gobierno. Y vamos a ver que se convoca a un Congreso Constituyente que se encargará de elaborarnos una nueva constitución. Sí, una nueva constitución. Vamos a ver que a Alberto Fujimori, durante su gobierno, se va a dar qué cosa, la derrota del terrorismo. Sí, la derrota del terrorismo. Y vamos a ver que esta derrota del terrorismo se va a dar en este caso, pues no a través, en este caso, de lo que viene a ser el GEIN, ¿sí? ¿Por qué?
porque el Hein, sí, mira, el mismo año van a ser capturados los dos, ¿sí? Tanto Polay Campos, ¿sí? Víctor Polay Campos, líder del MRTA, y en este caso Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso, ¿sí? Ahora, antes de eso, profesor, ¿qué había hecho el gobierno? Había establecido, por ejemplo, comités de defensa, los famosos jueces sin rostro para, en este caso, juzgar a los terroristas y algunos destacamentos paramilitares como el grupo Colina, ¿sí? Que se encargaba de qué? De buscar pues terroristas, ¿verdad? Pero vamos a ver que también el grupo Colina va a cometer ciertas atrocidades justamente ahí en la búsqueda de atrapar terroristas, ¿sí? Quien va a liderar en este caso la captura de Abimael Guzmán no será en realidad el presidente, sino será el GEIN. El GEIN, chicos, va a ser un, este caso, un grupo, bueno, vamos a hacer un destacamento que va a ser creado en realidad, chicos, por ningún presidente en realidad, ¿sí? Por ningún presidente en realidad. Vamos a tener que el grupo, el grupo GEIN vino de afuera, sí, vino de afuera. ¿Sí? Y vamos a ver pues que el GEIN, así como tal, vamos a ver que será el que va a tener en este caso eh, la captura a través de la Operación Victoria. Profesora, ¿el Shein no era del Estado? ¿No lo había mandado conformar Alberto Fujimori? No, chicos. Sí, no, no vamos a tener en este caso eso nosotros como no vamos a tener eso nosotros en el gobierno, ¿sí? Entonces, profesor, ¿no lo hizo el gobierno como tal? No, pero sí durante el gobierno, ¿ok? El GEIN viene, chicos, en realidad de la CIA, ¿sí? Ellos eran los que querían atrapar, por eso es que instalan en el Perú el GEIN, ¿sí? Pues vamos a ver que sí van a lograr su captura, ¿sí? Un 12 de septiembre de 1992, ¿sí? Ahí lo vamos a ver. Incluso vamos a ver que cuando ya se sabía que Abimael Guzmán estaba aquí en Lima, pues, ¿por qué? Porque había asesinado, por ejemplo, habían asesinado el grupo Sendero Luminoso, había asesinado a María Elena Moyano, quien era dirigente de, en este caso, del distrito de Villa El Salvador. Había volado, por ejemplo, el Canal 2, ¿sí? Con un coche bomba, ¿sí? También habíamos visto que este atentado en la calle Tarata en Miraflores, ¿sí? Y vamos a ver pues que todo esto se le adjudica lógicamente a quién, a Sendero Luminoso. Sí, a Sendero Luminoso, ¿sí? Y vamos a ver pues en este caso que una vez atrapado se va es atrapado Abimael Guzmán, se va a desmantelar a este grupo, ¿sí? La Constitución del 93, ¿qué de nuevo nos va a traer? ¿Sí? Va a marcar, ¿sí? El tipo de economía para el gobierno. Esto se va a conocer como la economía de libre mercado, ¿sí? También va a establecer que puede haber reelección inmediata por única vez, ¿sí? Esto va a ser interesante porque vamos a ver que al final le van a sacar la vuelta a este artículo de la Constitución. Unicameralidad, un solo Congreso, ¿sí? También esta constitución va a tener la pena de muerte por traición a la patria y se van a crear algunos organismos constitucionales, ¿sí? Como por ejemplo, en este caso, lo que viene a ser lo que viene a ser, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es un organismo constitucional autónomo, ¿sí? También vamos a tener, por ejemplo, esto que se conoce como el Tribunal Constitucional, también se va a crear aquí, ¿sí? Y vamos a tener también que si se quiere cambiar la Constitución, si se quiere tener una reforma de la Constitución, se debe de, en este caso, realizar a través de un referéndum, ¿sí? A través de un referéndum, ¿ok? Ahí lo vamos a tener, ¿ok? Vamos por el siguiente. Conflicto a nivel, en este caso en el aspecto internacional. Vamos a tener la famosa guerra o el conflicto del CENEPA o la guerra del CENEPA en el 95, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Nuevamente Ecuador, ¿qué cosa? Va a invadir la selva peruana. Es una tropa ecuatoriana invade la selva peruana, ¿sí? Y vamos a ver pues que tras un mes de lucha,
si un mes de lucha, se va a firmar la tregua llamada la paz de Itamaraty, ¿sí? Itamaraty, ¿sí? La paz definitiva se va a firmar con el Acta de Brasilia, donde Ecuador, ¿sí? Renuncia, ¿sí? Por fin a sus pretensiones sobre Tumbes, Jaén y Maynas. Profesora, Tumbes, Jaén y Maynas lo hemos mencionado, pero de que logramos en este caso establecer en la República en el Perú. Sí, pero por fin se pondrá, en este caso, ya punto final, ¿sí? Se le pondrá punto final con el Acta de Brasilia, donde ya Ecuador reconoce, pues, ¿no? O bueno, más que reconoce que sea nuestro, ellos deciden, pues, no, sus pretensiones quedan así anuladas, ¿sí? Y vamos a que se va a establecer en este caso la frontera, ¿sí? La frontera va a ser ahora, ¿qué cosa? La cordillera del Cóndor, ¿sí? A cambio que el Perú en este caso entregue, ¿sí? 1 kilómetro cuadrado del territorio peruano que se conocía en este caso como Tiwinsa, ¿sí? Que va a estar en el departamento de Amazonas, ¿sí? Este será pues el último hito que vamos a tener, ¿sí? En 1999, ¿sí? En 1999 entregamos Tiwinsa, ¿sí? Entregamos Tiwinsa y ahí ya queda, ¿sí? Queda todo tranquilo hasta el día de hoy. Si hablamos de Roberto Fujimori, lógicamente tenemos que mencionar el aspecto de la corrupción, ya que en este gobierno se va a instalar todo un sistema capaz de poder controlar instituciones públicas y esto para poder facilitar la reelección, ¿sí? Además de ciertas campañas pues psicosociales, ¿no? Vamos a tener las vírgenes que lloran, ¿sí? Vamos a tener así, este tipo de cuestiones, vamos a decir, que buscan pues mantener a la población algo entretenida, ¿verdad? Con un poquito de miedo por ahí, ¿sí? Manipulación básicamente, ¿verdad? A través de los medios de comunicación, pero también a través, ¿qué cosa? De algunas organizaciones populares, como por ejemplo el Club de Madres, ¿sí? El Club de Madres, por ejemplo, que estaban o que ellas vamos a decir, en cierta forma, pues administraban qué cosa, los famosos vasos de leche, administraban, en este caso, los comedores populares, por ejemplo, y a través de ello, pues, en este caso, se manipulaba a la población, ¿sí? Porque es a la vez, pues, en un vaso de leche se alimentaba, pues, un montón de familias y al final ellos terminaban, qué cosa, ciertamente, pues, manipulándolos para poder, en este caso, obtener votos, tanto para el año 95 como para el año 2000. En el 95 era evidente que Fujimori podía postular, ¿sí? Era evidente que podía postular. Y vamos a ver, pues, que le ganará las elecciones. ¿A quién, chicos, le va a ganar las elecciones? A Javier Pérez del Cuellar. ¿Quién era Javier Pérez del Cuellar, chicos? Él había sido, ¿qué cosa? Eh, secretario de la ONU, chicos. Profesora de la Organización de las Naciones Unidas, secretario, sí. Pero la gente va a querer a quién, a su chinito, ¿verdad? Va a querer a su chinito y pues le va a ganar, chicos, ¿sí? Le va a ganar las elecciones a Javier Pérez de Cuellar. Sí, normal, pues, ¿no? Ya ganó las elecciones, 95, podía reelegirse. Pero ¿qué sucede? ¿Sí? ¿Qué sucede? Para el año 2000, ¿sí? Ya para el año 2000, chicos, ¿qué había sucedido? La ley de interpretación auténtica. Eso, chicos, ya, o sea, ya lo tenían completamente cocinado ¿desde cuándo? Desde 1996, cuando se aprueba la ley de interpretación auténtica, ¿sí? Que permitía, ¿qué cosa? La reelección de Fujimori. ¿Sí? Porque básicamente esta ley indicaba que el Congreso podía interpretar, ¿sí? La Constitución, como ellos en este caso lo deseaban, como ellos la entendían, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que eh, eh, el 2000, en el 2000 podía postular a Alberto Fujimori, ¿sí? Porque en este caso el fundamento fue de que en el 93 hubo un golpe de Estado y por ende el primer gobierno de Alberto Fujimori sería en el 95 y su reelección sería qué cosa en el año 2000. Pero tú recordarás que cuando hubo ese golpe de Estado fue un autogolpe porque él siguió gobernando, ¿verdad? Él siguió gobernando.
¿sí? Si hablamos de corrupción, tenemos que mencionar, por supuesto, a quién, a Vladimiro Montesino. ¿Sí? Vladimiro Montesino, en este caso, vamos a ver que fue, pues, en este caso, quien va a gestionar el control, pues, en este caso, ¿sí? De lo que viene a ser toda la oposición. Por ejemplo, aquí vemos, aún en este caso, ay, ¿cómo se llama esto? A un policía, miren acá un policía, que está recibiendo, ¿sí? Está recibiendo, ¿qué cosa? Dinero. Sí, está recibiendo dinero. Le están prestando platita. No, 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 está recibiendo dinero, ¿sí? Y lamentablemente, pues vamos a decir que esto era, ¿no? A través del dinero, ¿no? Buscaba el respaldo, ¿sí? Se buscaba el respaldo, el apoyo, ¿sí? El apoyo de estas fuerzas del orden hacia el gobierno, ¿sí? Vamos a tener también en el 96, ¿qué cosa? La toma de la residencia del embajador de Japón. ¿Quién va a realizar esto? Lo va a realizar el MRTA. Secuestro a la embajada japonesa, ¿sí? Un grupo de subversivos, ¿qué va a hacer? Va a ingresar a la embajada japonesa, ¿sí? Y va, en este caso, ahí tenía pues como líder, ¿sí? El MRTA tenía a Néstor Serpa, ¿sí? Y 4 meses, chicos, 4 meses va a tomar la embajada de Japón, ¿sí? Vamos a ver que van a estar en negociaciones, pero vamos a ver que se va a dar, sí, se va a dar el rescate de los rehenes a través del comando Chavín de Guanta, ¿sí? Donde vamos a ver, sí, que todos los terroristas, ¿qué cosa? Van a caer, pero ¿qué cosa? Van a hacer, ¿qué cosa? Van a morir. ¿Sí? De la parte, en este caso, de Chavín de Guantar, el comando Chavín de Guantar, van a fallecer dos, ¿sí? Pero también vamos a ver que un magistrado que estuvo también ahí va a fallecer, ¿sí? Carlos Guisti va a fallecer ahí, en este caso, vamos a decir, pues en esta toma. Y profesora, ¿por qué habían tomado? Ellos pedían la liberación de Víctor Polay Campos, ¿sí? Eh, Vamos a ver también que en este contexto, sí, se van a destapar ya finalmente ya para el año, en este caso, 2000, vamos a tener qué cosa, el destape pues de los actos de corrupción, ¿sí? La crisis se va a ver a través de qué, a través de, por ejemplo, había recesión por la crisis asiática, rusa, brasileña, y encima el fenómeno del niño a nivel nacional, internacional había que cosa recesión económica, ¿sí? La crisis también pues se va a hacer notar aquí en el Perú. Y tú sabes que cuando hay crisis, el pueblo va a estar molesto, ¿verdad? Porque el Estado no va a poder solucionar y no podía solucionar porque evidentemente pues la crisis era generalizada, no era que solo en el Perú, ¿sí? Pero esto se va a ver agravado a través de qué? Del fenómeno del niño del 98, ¿sí? Donde incluso en el 98, pues, Alberto Fujimori va a ir, ¿no? Con sus botitas, va a ir al norte, donde está todo inundado. Un presidente jamás había hecho eso, pero Alberto Fujimori va a llegar, porque él aplicaba lo que era bastante el populismo, ¿sí? Populismo, ¿no? Llegaba ya, pues decía, a ver, ya qué falta, ¿no? Llegaba y iba con su lampita, se ponía ahí a limpiar, ¿verdad? La prensa ahí lo fotografiaba y todo eso, pero tú sabes que ya, populismo, perfecto, bravo que haya llegado ahí, ¿verdad? Pero cuando la crisis llega. ¿Sí? Y vamos a ver pues que cuando las inundaciones aparecen, se llevan todos los campos de cultivo, no hay producción, los productos escasean, hay sequías en el sur, tampoco hay producción en el sur, escasez de productos, ¿verdad? Crisis, ¿sí? Y pues vamos a ver que lo que ya va a generar la mayor parte de la crisis política va a ser ¿qué cosa? Las elecciones presidenciales del 2000. ¿Sí? Las elecciones presidenciales del 2000, ¿sí? Porque vamos a ver, chicos, que postulará y ganará las elecciones. Pero profesora, ¿no? Que el pueblo ya no lo quería, estas, en estas elecciones hubo fraude, ¿sí? Alejandro Toledo, ¿sí? Alejandro Toledo va a convocar a la marcha de los cuatro suyos. Y en esta marcha de los cuatro suyos, chicos, se puede evidenciar todo el apoyo, ¿sí? Todo el apoyo que el gobierno de turno había perdido, porque la gente sale a las calles a protestar en contra del gobierno.
¿sí? Ya no tenía el apoyo popular. Y en ese contexto que sale Fernando Olivera, ¿sí? En este caso, y por ejemplo, conocido Popio Olivera, ¿verdad? Popio Olivera, va a sacar los famosos Vladivideos, ¿sí? El primer Vladivideo, el que se va, en este caso que va a salir a la luz, será que Alberto Curi, quien era congresista, estaba recibiendo $15.000. $15.000, ¿por qué? Para que se pase a la bancada oficialista. Por eso la bancada oficialista, ¿qué es eso? La bancada oficialista es en este caso, el partido político, sí, es el nombre que tiene el partido político de turno, ¿sí? El partido político del turno, ¿sí? Eso viene a ser en este caso, así se le conoce en este caso al partido político. Pero no debería ser en este caso, no sé, en ese momento, Cambio 2000 se llamaba en este caso el partido. No, el cambio 2000 no era, ya, justamente el cambio 2000 se le va a conocer como la bancada oficialista porque es el partido político del presidente de turno, ¿sí? Y en este caso se estaba comprando básicamente, ¿qué cosa? Congresistas, ¿no? Recibió $15.000, sí, $15.000. Esto va a salir a la luz. ¿Y qué va a pasar con Alberto Fujimori? Bueno, primero, Vladimiro Montesinos va a escapar, ¿sí? Va a escapar, ¿sí? Y vamos a ver, sí, vamos a ver que en ese contexto, sí, en ese contexto, eh, eh, ah, escapa, Alberto Fujimori va a ir a perseguirlo, va a su casa, y en su casa, ¿sé qué pasa en su casa? Montesinos había grabado todos sus actos de corrupción, sí, los había grabado. Pero ¿quién los va a encontrar? Alberto Fujimori. Y Vladimir Montesinos era un asesor que trabajaba para Alberto Fujimori. Entonces, ¿qué va a suceder? Alberto Fujimori va a llevarse todos los VHS, sí, que era en este caso, pues, donde se grababan los videos, como una especie de cassette grande, grandote, grandote, donde se grababan los videos, ¿sí? Vamos a ver, pues, que esto va a generar de que dije, no, sí, no, lo vamos a atrapar, decía, ¿verdad? Lo vamos a atrapar, pero ya los actos de corrupción eran muy evidentes. La gente ya no lo quería, ya no lo apoyaba, sí, ya no lo apoyaba. ¿Sí? Es más, vamos a ver, ¿sí? Que Montesinos, ¿dónde va a terminar? En Panamá, chicos. Va a terminar en Panamá. El 24 de septiembre del año 2000 se va a Panamá. Y en noviembre, Alberto Fujimori, con la excusa, ¿sí? De la conferencia de la PEC, ¿sí? Viaja ¿a dónde? A Brunei. ¿Sí? Viaja a Brunei, ¿sí? Y no regresa más, ¿sí? Se dice que él mandó su renuncia por fax, ¿sí? Y pues finalmente, el 16 de noviembre del año 2000, ¿sí? Se podrá, ya se va el presidente, desaparece sin permiso, sin nada, desaparece. ¿Quién debe de asumir? El vicepresidente, ¿verdad? Pero también renuncia. Ya, el presidente del Congreso también renuncia. ¿Sí? Y el único que en este caso, el cual va a ser elegido como presidente del Congreso, el cual va a reemplazar, ¿sí? El cual va a reemplazar, en este caso, ustedes saben, ¿no? Cuando ya se acaba, no es el presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, ya no están estos, ¿a dónde pasamos? Al presidente del Congreso. En este caso, se hacen elecciones para elegir, en este caso, al presidente del Congreso, y ahí, en forma interna en el Congreso, ¿quién va a ganar? Va a ganar Valentín Pañao. Valentín Pañao, chicos, va a tener inmediatamente una función: convocar elecciones y poder iniciar las investigaciones, sí, iniciar las investigaciones al gobierno corrupto. Es así que se va a retornar a la democracia, sí, se retorna a la democracia. Un gobierno de transición de Valentín Pañagua, sí, se restablece la institucionalidad democrática, sí, y vamos a tener pues los famosos juzgados anticorrupción. Entre sus obras podemos en este caso mencionar el contrato de la explotación del gas de Camisea y también la formación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Sí? Convoca elecciones y en esas elecciones, ¿quién ganará? Alejandro Toledo.
¿sí? Alejandro Toledo. Él va a mantener un modelo económico neoliberal y va a superar la recesión económica, ¿sí? Pero vamos a ver que su gobierno se va a ver envuelto en actos de corrupción en lo que vienen a ser las obras públicas, ¿sí? También vamos a tener las protestas sociales como la del Arequipazo, ¿sí? Entre las obras que le podemos recordar a Alejandro Toledo, vamos a tener el informe final, porque la Comisión de Verdad y Reconciliación va a dar su veredicto final en este caso, el gobierno de Alejandro Toledo, el programa Mi Vivienda, ¿sí? El programa Mi Vivienda. Vamos a tener también el programa Huascarán, ese que lleva a tu colegio, bueno, en ese entonces, pues llevó en este caso el aula de cómputo, por ejemplo, lo que conocen como el aula de cómputo, aula de informática, pues inicialmente fue el programa Huascarán, ¿no? Que va a llevar esta tecnología, vamos a decir, ¿no? De las computadoras a los colegios. La construcción de la carretera interoceánica, que es en este caso la que se viene investigando por los actos de corrupción, ¿verdad? Y donde pues Alejandro Toledo al parecer había recibido pues coima, ¿no? Para que Odebrecht sea la empresa constructora, ¿sí? Y vamos a iniciar también, ¿qué cosa? La suscripción a tratados de libre comercio. Sí, su gobierno termina con tranquilidad y se convocan a elecciones, ¿verdad? Y esas elecciones, ¿quién va a ganar? Alan García, chico. Profesor, el que nos había dejado con 7000% de hiperinflación, sí, va a ganar en las elecciones, ¿sí? Dentro de sus medidas tenemos la creación, en este caso, de dos ministerios, Ambiente y Cultura. Vamos a tener también escándalos de corrupción, como los petroaudios y los narcoindultos. ¿Qué eran los petroaudios? En este caso, recuerda, tú explotas, tienes petróleo, una empresa extranjera tiene que venir a vender tu petróleo porque tú no tienes como Estado la tecnología para directamente explotarlo, ¿verdad? Entonces ahí se van a ver también, ¿no? Actos de corrupción, ¿no? Donde en este caso el gobierno, ¿no? Las autoridades habrían recibido dinero para poder transar con ciertas empresas. Narcoindultos, algunos narcotraficantes fueron indultados durante su gobierno, ¿sí? A nivel económico, vamos a tener qué cosa, el crecimiento, sí, el crecimiento económico. Van a ser dos caras de la moneda del gobierno de el primer gobierno de Alan García y el segundo, ¿sí? En el segundo gobierno vamos a ver que sí, va a haber crecimiento económico, se va a reducir la pobreza, vamos a gozar de cierta estabilidad, ¿sí? Y se van a firmar también, pues, tratados de libre comercio con Estados Unidos, Chile, China y Canadá. El acto, vamos a decir, ¿no? Más trascendente, ¿no? Los actos más trascendentes será la de El Baguazo. ¿Sí? Donde pues Alan García buscaba qué cosa, el provecho, sacarle provecho a los tratados de libre comercio con Estados Unidos, ¿sí? Pero vamos a ver pues que esta situación era ¿dónde está los recursos? En la selva, ¿sí? En la selva. Pero al gobierno no le va a importar qué cosa ceder estas tierras, si ceder estas tierras a quiénes, a las empresas para la explotación. Pero en esas tierras, ¿quiénes están? Hay poblaciones que viven, ¿sí? Ahí hay poblaciones que viven, pero ¿por qué esa población tiene que más sobre el desarrollo en este caso, del país completo, porque eso es inversión, eso es bueno para el país, ¿verdad? Pero aquí, pues, el gobierno lo que va a hacer es, en este caso, aplicar, pues, su política, qué cosa neoliberal. ¿Sí? Pero a partir de ahí vamos a ver pues que para cualquier nueva explotación de recursos, si en esa zona hay personas que han vivido ya desde mucho antes, se le debe de hacer la consulta, ¿sí? La consulta, ¿sí? Pero no solo eran las personas, sino también que se veía el hecho de que se iba a dañar fauna y flora, ¿sí? Ahí nos tenemos, chicos, gobierno de Alan García, ¿sí? Gobierno de Alan García. Y una línea de tiempo, pues, ¿no? Con todos los presidentes que hemos visto el día de hoy. Ahora, si bien nosotros hemos llegado hasta aquí nada más, sí, hemos llegado hasta aquí nada más, no olvidar, pues chicos, estos gobiernos que vinieron en este caso un poquito posterior, pero que también en este caso es importante mencionarlos, ¿sí? El gobierno, en este caso de Ollantaytamala, pero Pablo Kuczynski, ¿verdad?
que desde Pedro Pablo Kuczynski, vamos a ver, pues chicos, que había un problemilla ahí, ¿verdad? Periodos de gobierno bastante, en este caso, bastante cortos, ¿verdad? Martín Vizcarra, Manuel Arturo Merino de Lama, ¿verdad? Francisco Sagasti, el gobierno en este caso de transición, ¿verdad? Y el último, en este caso, el de Pedro Castillo, que tendríamos que agregarle todavía aquí un cuadrito más. ¿Por qué? Porque estamos actualmente en el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. ¿Sí? Una característica también de estos últimos gobiernos que hemos visto el día de hoy es que, por ejemplo, Alan García, investigado. Sí, ya, ya no está en este caso, sabemos que él en este caso se suicidó, ¿verdad? Perdió la vida, sí, pero estuvo investigado por actos de corrupción. Alberto de Fujimori, igualito, investigado, es más, condenado, ¿verdad? Ahorita está libre únicamente pues porque se le dio el indulto, ¿verdad? Valentín Paniagua, sí, es gobernador de verdad poquito, sí, no hubo actos de corrupción ahí. Alejandro Toledo, preso, sí. De Alan García, pues ya hemos visto también ya sus dos gobiernos. Ollanta Humala, investigado también, sí. Ollanta Humala ha sido investigado, sí. Eh, Pedro Pablo Kuczynski, investigado. ¿Sí? Investigado. Martín Vizcarra, que son también 2 añitos nada más, aproximadamente 2 añitos, también investigado. ¿Sí? Pedro Castillo también en la cárcel, investigado. Entonces vamos a ver toda esta situación alrededor, ¿no? En este caso vamos a decir una crisis política, ¿verdad? Porque el presidente que llega pareciera que escogemos puros corruptos, nada más. Pero entonces una cuestión a analizar muy importante, ¿sí? Pasemos, chicos, a las preguntas, ¿sí? Ya para ir terminando, ya nos hemos pasado del tiempo, me parece, sí, nos hemos pasado del tiempo. A ver, en la pregunta uno, ¿cuál es la respuesta? La respuesta nos pide verdadero y falso, ¿sí? Participó del movimiento de los no alineados y tuvo acercamiento a Cuba, eso sí es verdadero, sí, verdadero. Provocó una asamblea constituyente para cambiar la constitución de 1933, falso, es falso. En- Entregó a cada, en este caso, ay, perdón, entregó a cada campesino, ¿sí? Entregó a cada campesino parcelas de tierra eliminando el yanaconaje. No, esto es falso. Lo que se van a crear son las cooperativas y las sociedades, ¿sí? Es en conjunto la entrega de las tierras, ¿sí? Realizó una reforma educativa estableciendo el uniforme único. Eso sí es verdadero. Entonces la respuesta vendría a ser la D, ¿sí? Respecto al gobierno de Fernando Belón de Terry, segundo gobierno nos pide aquí, ¿sí? El establecimiento del Banco de la Nación, perdón, el establecimiento del Banco de la Nación como Banco del Estado peruano, no, eso no tiene nada que ver. Promulgación de la ley de municipalidades, tampoco, esto no tiene nada que ver. Se restablece, en este caso, las elecciones municipales, pero él no da la ley de municipalidades. Inicio de la subversión del MRTA liderada por Polay Campos, sí. Vamos a tener, sí. La oficialización de la moneda del Inti en reemplazo del sol de oro, sí. Aquí las correctas vendrían a ser 3 y 4, ¿sí? En la 3 nos pregunta, en este caso, Alan García, 2 años de cumplir su mandato, en este caso anunció una serie de medidas, en este caso en marco de la heterodoxia, ¿no? Que practicaba. Aunque esta medida fue anunciada que fue más anunciada que cumplida, generó la ruptura con la derecha, naciendo la oposición de Mario Vargas Llosa, que fundó el Movimiento Libertad. ¿Cuál fue esa medida, no? Que fue anunciada, no fue un proyecto, ¿verdad? Pero no se llegó a ejecutar. La estatización de la banca, las financieras y las compañías de seguro, porque el Estado quería tomar ese dinero de ellos, ¿verdad? Pero no le van a permitir, si no se lo van a permitir, si no, no lo va a hacer. Aquí, 4, nos dice la aplastante victoria electoral de 1995 y la popularidad alcanzada por el gobierno tras el fin de la crisis de los rehenes en la residencia del embajador de Japón en mayo del 97 convencieron al mandatario de tentar, ¿sí? Una segunda reelección en el año 2000. Los planes de gobierno se vieron desde entonces dirigidos a conseguir este objetivo, para el cual debía de resolverse el impedimento constitucional, ¿verdad? Eh,
el programa de reformas se detuvo a fin de no arriesgar el respaldo electorado, ¿sí? Del electorado, ¿sí? Dice, ¿cuál fue una de las primeras medidas tomadas por el gobierno para resolver el impedimento constitucional que hace referencia a la lectura? Por aquí lo vamos a tener. La bancada oficializa la denominada ley de interpretación auténtica, ¿verdad? Que pudiera en este caso permitir ya desde mucho antes, en el 96 nada más, ¿qué cosa? De que pues el Congreso podía interpretar la Constitución. Y como el Congreso va a decidir que no, que su gobierno, su primer gobierno fue en el 95, en el 2000 puede postular, ¿verdad? Pero esto, ¿cómo se hace? A través, primero se tiene que aprobar qué cosa, la ley de interpretación auténtica, ¿sí? Ahí lo vamos a tener 4C. Y la 5, ¿sí? Nos pide respecto a la Comisión de Verdad y Reconciliación, identifique cuáles son los enunciados correctos. Resaltó la participación de las Fuerzas Armadas a quien exculpó de los crímenes ocurridos. No, esto no es correcto. La lucha contra el terror. En este caso, ¿qué sucede, chicos? Que las Fuerzas Armadas también van a cometer actos, ¿qué cosa? Actos en su búsqueda de acabar con el terrorismo y no saber cómo identificar quiénes eran terroristas y quiénes no. Vamos a ver que ellos también van a cometer ciertas, vamos a decir, pues, ciertas matanzas, así. Así que vamos a ver que el terrorismo va a generar muertes, pero también vamos a ver pues que estas fuerzas del orden también van a cometer muertes, ¿sí? Y no los va a exculpar, ¿ah? ¿No? Es más, va a decir que en realidad ellos deberían de ser, ¿qué cosa? Investigados. Recomienda que deben de ser investigados, ¿sí? Dos, la lucha contra el terrorismo fue el conflicto de mayor duración e impacto de la historia, ¿sí? De la historia peruana, sí. El principal escenario del conflicto se concentró en las zonas de extrema pobreza amazónica. Sí fue en las zonas de extrema pobreza, pero no solamente amazónicas, sino también, ¿qué cosa? Andinas, ¿sí? Y cuatro, la principal responsabilidad del inicio de la violencia fue atribuida a los grupos subversivos, sí. Entonces la respuesta aquí vendría a ser 2 y 4. ¿Dónde está 2 y 4? Aquí, respuesta D. ¿Ya, chicos? Hasta aquí nos vamos a quedar, ¿sí? Nos vamos a quedar hasta aquí, chicos. Cuídense mucho. Esta ya es nuestra última clase, ¿sí? Es nuestra última clase. Recuerden que tenemos, bueno, tienen ustedes todavía alrededor de 8 semanitas, ¿no? 2 meses para su examen de admisión. Concéntrense mucho, sigan su preparación, sí, sigan su preparación, que el camino de la vida universitaria, chicos, es muy hermosa, sí, es muy, muy hermosa, pero a veces para llegar a eso tenemos que cometer ciertos, pues, sacrificios. Y esos sacrificios en realidad no son tan difíciles, simplemente tenemos que dedicarnos a estudiar, dedicarnos, concentrarnos en nuestro examen, ¿sí? No es fácil, sí, no es fácil, pero tampoco es imposible, y yo que estoy segura que lo van a lograr, ¿sí? Mi nombre es Cecilia Laura Quiñones y esta ha sido nuestra última clase de historia. Cuídense mucho, ¿sí? Y pues por ahí, si me ven en la universidad, pueden saludarme. Me dicen, profesor, usted me enseñó. Y yo los voy a tratar de recordar, ¿sí? Cuídense mucho, ¿sí? Y sigan, por favor, esforzándose. Falta poquito nada más para poder iniciar pues ya la vida universitaria, ¿sí? Cuídense mucho. Nos estamos viendo hasta una próxima oportunidad, ¿sí? Chau, chau. Chau, chau, chicos. Cuídense mucho. Chao, Gabriela, chao, Camila, chao, cuídense mucho. Muchos, muchos éxitos, chicos, muchos, muchos éxitos. Chao, Sofía, chao, cuídense. Éxitos, éxitos. Y buenas vibras, buenas, buenas vibras. Nos vemos.